Estás escuchando BBC Podcast. Bienvenidos, esto se llama De Pronto Canto Podcast. Es el episodio número 1 de la 9ª temporada. Muchas gracias a todas aquellas personas que están escuchando esto. Gracias, y bueno, tienen el honor de estar presentes, de atestiguar en tiempo real la inauguración de esta temporada de su podcast preferido, de PC Podcast. Bienvenidos. En esta ocasión es algo bien genial que yo quiero decirles a todos ustedes, porque hace muchísimo tiempo que no había una colaboración aquí. No sé, yo creo que la gente que ha estado siguiendo este proyecto de PC Podcast desde sus orígenes, que fue como por el año 2013 más o menos, recordarán que no existieron colaboraciones más allá de los especiales del Mundial 2014 con Fernando Montantes y el especial con Amos de las Calles. ¿Recordarán? Bueno, después de tantos años, regresa una colaboración, y es una colaboración muy especial con ustedes, sin más, el Altavoz Normal. Bueno, los voy a presentar y ellos se presentarán también a sí mismos. René Hernández Morgado, bienvenido. Viejo, es siempre un honor colaborar contigo. Es mi tercera colaboración, de hecho. Ya hemos participado antes en el episodio de Lucha Libre, parte 2. Entonces, para mí siempre es un honor. ¿Te acuerdas, René, cuando grabamos eso? Por supuesto, ahí en la Fuente de las Cibeles. Ahí en la un ruidero en vía pública. O sea, ¿quién se le ocurre hacer una grabación en la calle, güey? Pero eso fue lo que hicimos. Quedó bien. Nos quedó excelente. Claro que sí. Y bueno, después pasaron varios años, ¿no? Aproximadamente 5. Volvimos por la revancha. Te invitamos al episodio 4 de la primera temporada del Altavoz Normal sobre comedia en México. Y pues nos da mucho gusto tenerte aquí de vuelta. Muy bien, gracias, René. O mejor dicho, que tú nos tengas de vuelta. Sí, porque tengo que hacer una acotación. A pesar de que son invitados en mi podcast, estoy utilizando su equipo y sus instalaciones. Pero bueno, el punto es que es ese. Arturo, muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Epi. Ya me chivié porque estoy con las grandes personalidades. Aquí con las estrellas del internet. Para mí es un gusto. Vamos a hablar muchas cosas interesantes. Y es un gusto estar como tu invitada esta vez. Muy bien, muchas gracias, Carlitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el rostro del Altavoz Normal, Yo tengo que decirlo. Ustedes no lo pueden ver, pero si lo vieran, yo ya sé por qué no te dejas ver, viejo. Obviamente, este rostro se tiene que mantener solo. Y se desgasta las fotos, los modelos, las pasarelas. No, hombre, no. Esto... No estamos pendejeando, es de verdad. Es de verdad, güey. No, o sea, la audiencia, es de verdad, güey. O sea, me está chiviando, Evi, me está chiviando. Te vi, güey. Sergio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y pues a ver, vamos a pasarnos a la chido. Eso es la principal, y pues yo sé que los podescuchas de este episodio pues van a estar igual, sobre todo por el tema, que es un tema que mucha gente me había pedido hablar de eso, yo mismo quería hacerlo, y es que el otro día, es algo que sucedió el año pasado. Se hizo un poco viral un hilo en Twitter por parte del usuario KingMagic, @chilan3001-, que, bueno, hay que acotar que todo este tipo de materiales originalmente son de Hispachan. René, tú creo que sabes perfectamente qué onda con Hispa. Sí. También yo, y creo que todos los presentes aquí en esta mesa sabemos qué onda con Hispachan. Me gusta estar ahí con frecuencia. Y de ahí salió algo que en Twitter se hizo como más proyectado, que es un hilo sobre conspiraciones o teorías de conspiración mexicanas. Entonces ustedes ya saben perfectamente que lo que es una teoría de conspiración. Sin embargo, a veces tendemos a pensar o a creer que eso es exclusivo de Estados Unidos o del viejo mundo. No, también tenemos lo nuestro. Sí, tal vez es la misma familiarización que tenemos con nuestra historia, con nuestras vivencias, que nos hace creer que nada más existen las teorías de la Tierra es plana, Paul McCartney está muerto, ovnis en la Antártida y cosas por el estilo, ¿no? Pero hay muchos temas que desmenuzar sobre la historia de México que dan algunos saltos como de esto no cuadra, y que nos puede ayudar a complementar este tema. Al final el ejercicio del poder siempre tiene sus secretos, siempre tiene sus misterios y siempre tiene sus formas, y siempre pasa algo tras bambalinas. No, además, siendo México un pueblo mágico, poderoso, y por más científico que se quiera ver, siempre tenemos como esas de, oye, aquí está la ciencia, aquí está todo, te doy tus vacunas, pero, hey, ahí viene el chupacabras, aguántala, o la llorona, o todo eso, ¿no? Es que siempre jugamos con esta parte de, si no se puede explicar o no tenemos una explicación, nos vamos tiene que haber algo atrás, y es cuando empezamos a jugar con esto, las conspiraciones. Yo creo que es un remanente de precisamente lo que mencionas acerca de la explicación. Entonces las teorías conspirativas son como los mitos contemporáneos. Sí.
Y es que a final de cuentas la historia de México surge a partir de los mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, a partir de la peregrinación, el mito de Aztlán y todo este aspecto. ¿Por qué? Porque los mismos mexicas no se sentían seguros de decir que venían del norte, no que eran chichimecas, una raza que ellos despreciaban. Entonces también se tienen que dar un aire de, como dijo Arturo, de poder, ¿no? Una posición privilegiada por encima de otros. Entonces, desde siempre nuestra historia ha estado vinculada a los mitos. El Popol Vuh, el mito de la creación, todo eso rodea a estos pasajes de nuestra historia. No te vayas tan lejos, el Pupo y el Ista es una leyenda bastante conocida. Muy bella, por cierto. Las miles de leyendas que hay en nuestro país, ¿no? Como ya mencionaron, la Llorona, el Chupacabras, la Quemada, todos esos aparecidos, que hace un buen apunte Ricardo Farrell, porque siempre se parece una niña, güey, ¿por qué no? Un abuelito, el fantasma de un perro, ¿qué pedo con eso? Eso y que también como que hacen giras, güey, o sea, la Llorona aparece en todos lados, o sea, no importa en qué parte estés, aparece, e incluso hasta, la Llorona se aparece allá en América Latina, güey, en distintas partes también, o sea... Es que son diferentes Lloronas, es la tropicalización. Así como hay un montón de Starbucks, también la Llorona tiene su franquicia de Lloronas y renta el personaje. Sí, claro, la Llorona colombiana y todo ese rollo, ¿no? La ciguanaba, por ejemplo, que es muy común de Centroamérica, pues la Llorona, simplemente. Bueno, pues así es como tenemos un montón de mitos, y los mitos contemporáneos, muy bien apuntados por Sergio, por cierto, comienzan ese meme del iceberg que todo el mundo conoce. Entonces, yo estoy seguro que ustedes ya lo vieron, yo estoy seguro que ya saben de qué vamos a hablar, porque son un chingo de tópicos. Entonces, ya previamente hicimos una especie de calentamiento, y está chingón porque ya tenemos una cierta inercia, así que de una vez vamos a abrir el tema que quieran hablar como lo estábamos hablando en su momento. Hay que abrir con Colosio. Yo sabía que ibas a salir. El primer gran... El mamador de política va a empezar. Que la chinga. El primer granito político... Que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Porque probablemente aquí, los más jovencitos, Carlos y Sergio no lo entienden, pero Arturo, Dan y yo estábamos de brazos en nuestras madres. Ya estábamos en este mundo cuando... Y pudimos estar en el mismo plano existencial que Colosio recibiendo un balazo mientras sonaba la banda Machos de fondo. Y esta es anécdota de nuestro nacimiento. Sí, por supuesto, o sea, yo creo que Colosio... Muchas personas, aquí en México el hubiera es como que la religión también, ¿no? Sí, Entonces dirían, no, Colosio hubiera sido el mejor presidente. El discurso que dio en el Monumento a la Revolución, veo un México hambriento de ser y justicia y cosas por el estilo. O sea, y sigue vigente. Que ese discurso iba con el tenor de vamos a refortalecer a los sindicatos que perdieron poder con el neoliberalismo de Carlos Salinas. Sí, claro, entonces, bueno, lo capitalizaron tanto que ahorita ya es una serie, ¿no? Y muy buena. ¿Está buena? Sí. Serie, película. Tiene una buena ambientación, No la he visto, güey, la neta no la he visto. Échale un ojo también al público. Es una muy buena ambientación, pero sí se ve muy tibia porque, como dice Arturo, esconde muchas cosas el pedo de Colosio. Claro, fue más presentado como un personaje, un mártir, ¿no? Es que es ese personaje icónico porque estaba a nada de conseguir la presidencia y de repente dices, madres, ya lo mataron y todo lo que se vino después es una conspiración. Por supuesto que es una conspiración. Le pasa lo que a Pedro Infante, ¿no? Muere en la cúspide de su promoción. Entonces no puede cometer errores. Así se forjan las leyendas. Sí, porque, o sea, como dices, o sea, fue tan grande y no le dio tiempo de cagarla, de meterse en más pedos aparte de las mujeres. O sea, que muere como un grande y ya. Como Benito Juárez. Es que a final de cuentas, como dice Dan, eso forja las leyendas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es relevante Valentín Elizalde? Porque lo mataron. ¿Por qué es relevante Jenny Rivera o Selena, por ejemplo? Porque las mataron. Si no, ahorita Jenny Rivera y Selena estarían olvidadas por el público y haciendo reggaetón para que las vuelvan a escuchar. Sí. Y ni siquiera reggaetón con Daddy Yankee. No, sino reggaetón de la más baja estofa. Sí. Acabo de tener una imagen de Jenny Rivera perreando hasta el fondo. No, traumitas. Dijo, traigo revuelto el estómago, no me hagas pensar en esas cosas. Vamos, ¿qué tienen en contra de mi gran patrona, mi gran señora? No, mami. Porque donde pisa una leona no deja huella una gata. Cálele, vieja pioja. pero Colosio, fíjate, el antecedente es Colosio, Lomas Taurinas, 1994, no sé realmente en qué mes, güey, ¿tú sabes? Marzo. En marzo. ¿El 14 o 24 de marzo? 24 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Muy bien, entonces Lomas Taurinas, todo el mundo ha leído acerca de ese pedo, que hubo un chingo de inconsistencias, ni siquiera venía su equipo de seguridad, creo que el mero día le cambiaron la locación, o sea, es una cosa muy cabrona, ¿no? Y lo que sucede después cuando Mario Aburto le dispara y que en corto se lo llevan, Manlio Fabio Beltrones lo interroga personalmente, güey, es un halo de misterio perrísimo. Y aparte, Manlio Fabio, ¿cómo se vuelve una figura tan importante en el norte del país? Y hay algo más curioso, hay una carta de Ernesto Zedillo dirigida a Colosio donde le advierte
veladamente. ¿No? Cuando tú la lees, ¿sí? ¿Nunca la has leído? No sabía de eso. El contexto de Colosio estaba agarrando mucha fuerza por estos discursos, pero todavía no se había separado de Carlos Salinas. Se dice que Carlos Salinas, Colosio y Zedillo se conocen en la maestría. Bien. Hacen un grupo fuerte y los tres vienen los grupos de poder siempre van más de 3, ¿no? Se van jalando. O sea que si Colosio, Zedillo y Salinas se hubieran conocido en esta época, hubieran hecho un podcast. Muy probablemente nos estarían haciendo la competencia. Y no hubiera sido asesinato, simplemente uno se iba a lanzar como solista de estandopero, güey. Yo algo así. Sí, claro. Yo lo paso por Cedillo. No, Zedillo era el que tenía menos ángel de todos. Era muy gris ese güey. No, bueno, Cedillo, carajo. Yo creo que todos los necaxistas lo recordamos con mucho cariño, porque por él Alex Aguilar se quedó. Nada más por eso, pero fuera de eso, ¿qué más hizo? Es un tipo muy gris, tienes que admitirlo. A pesar de que es necaxista, es un tipo muy gris. Es una eminencia gris, ¿no? El concepto de eminencia gris. Porque además él estaba diseñado como... Él iba a ser el titiritero. Él estaba detrás. Claro. Es una mente muy brillante, pero no tiene ángel. E incluso dicen que él estaba orquestando por fuera que Fox llegara a la presidencia en el 2000. Sí, o sea, que él es un infiltrado del PRI en el PAN. Al revés, un infiltrado del PAN en el PRI. Claro. Bueno, que la tecnocracia pues ya estaba como que lo estaba contando. Al final él se da cuenta de los equilibrios políticos y él era un hombre visionario y le manda esta carta a Colosio. Porque había otro factor político. Creo que el EZLN también debe estar en este programa. Porque el EZLN se dice que es alimentado por el MPI, que era una sección del sindicato de trabajadores de Ruta 100, y por eso la quiebran al año siguiente de la muerte de Colosio. O sea, la desaparición de RTP y el pulpo camionero de esta ciudad están relacionados con conspiración, o sea... Claro, pues viene del EZLN aquí. El EZLN. Y hay muchos tópicos del EZLN que hay que tocar, ¿eh? Mucho, da para mucho justamente por ese velo que usa Marcos, ese no saber la identidad. Rafael Guillén. Güey. Pues Manuel Camacho Solís estaba muy cercano en el tema de Chiapas y él se había quedado dolido porque él creía que él era el siguiente. Cuando presentan a Colosio, porque él era el regente de la Ciudad de México. Él era el regente de la Ciudad de México y ser el regente, secretario de Gobernación en los tiempos del PRI era ser el siguiente. Después esa figura cambia a ser el gobernador del Estado de México. Exactamente, era como el gobernador del Estado de México hoy en día. Ajá, como Peña en su momento. O como le iba a tocar a Arturo Montiel antes del asunto de la malversación de fondos. Es correctísimo. Justamente él anda orquestando en Chiapas, Salinas se le estaba empezando a salir las alas del huacán y Zedillo se da cuenta y dice, no, Salinas es muy inteligente y va a tomar una medida drástica y no se va a tentarle el corazón, y le dice, oye, te estás alejando del señor presidente. Está bien que tengas tu campaña y que quieras ser independiente, pero no dejes la sombra que te cobija antes de tiempo. Tienes que acercarte de nuevo al señor presidente. Y en esos términos, es una carta muy formal, pero cuando la lees, te das cuenta que le está diciendo aguas. Y esa se la manda 10 días antes del tema de Lomas Taurinas. Y después del discurso, ese episodio de la carta está entre el discurso de Monumento a la Revolución y Lomas Taurinas. Fíjate. Es una parte de una traición bastante interesante. Exactamente. La palabra ahí la has dado al clavo, una traición. Porque al final hay que recordar que el sexenio del 94, o las elecciones del 94, fueron las penúltimas, donde todavía había la figura, pues, del dedazo, ¿no? Las últimas. Porque la Bastida todavía queda en el proceso, ¿no? Queda a través de un proceso. Todavía como que se ven esas viejas mañas de querer volver a poner al dedazo, aunque la Bastida no era el tipo indicado en ese momento. Claro, pero cabrosísimo, ¿no? Colosio, y se queda como una leyenda. Lomas Taurinas es un lugar donde ahorita no crecen ni las plantas, güey, está maldito, güey, completamente. No, y hasta la canción estuvo maldita muchos años. La culebra, como la censuraron en la época de los 90s en la radio, no la tocaban porque según estaba maldita, o que le avisaban a Colosio con esa canción. Aunque no lo creas, mi papá, no he tenido muchas pláticas con él, no me es muy fácil platicar con él, pero es una de las pláticas que yo recuerdo de más chico. No, es que esa canción es una señal. Fue un mensaje. Porque le estaban diciendo huye José. Ese huye José era para que huyera Luis Donaldo Colosio. O sea, era un literal de corre. Era un literal huye, ¿no? Corre, Donaldo, corre. Ajá. Entramos en esta parte, ¿no? O sea, como que queda un poquito en el punto y es que obviamente fue hecha para decirle que estaba en peligro la canción. Ajá, es como algo, como conclusiones a posteriori. Sí. Sí, porque sí, o sea,
Al final, en la conspiración, todo vale, ¿no? Y todo cabe, pero sí es cierto que el componente a posteriori es relevante a la hora de construir estos mitos, precisamente. Colosio, caray, se le extraña y eso que ni siquiera lo conocimos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué cosa vieron? Hay un chingo de cosas, ¿eh? Hay muchísimo, güey. Me gusta la leche de Chernobyl, pero bueno. La leche de Chernobyl, la leche de la Conasupo, que en ese tiempo todavía existía la Conasupo. ¿Se han fijado que mucha gente sigue diciendo Conasupo y tiene como 25,000 años que ya no existe? Sí, hay gente que le sigue diciendo Ruta 100 al RTP. Es Liconza, o sea, sí, Conasupo ya no existe hace muchísimo tiempo. Es Liconza, güey. Ay, ya. Sí, acá de Liconza. Ya me quedé atrás, incluso. Ahora sientes lo que siente esa gente que dice Conasupo a la Liconza, güey. Ajá, güey. Hasta acá te llegó a decir, la edad. Claro. Y incluso se acuerdan del logotipo de Conasupo, que también se quedó como que en el zeitgeist de México en esos años de Colosio y Solidaridad y Conasupo y todo ese rollo, que era una letra C estilizada como de color naranja, sí, con letritas muy redonditas negras. Conasupo, güey. Parecía Arial Black, ¿no? Algo así. ¿Saben qué significa Conasupo? Comisión Nacional de algo. Bueno, es que yo les pregunto porque yo no sé, güey. Yo no sé. De Abasto Popular. Comisión Nacional de algo de Abasto Popular. Abasto Popular y Servicios, algo así. Sí, más o menos. Nada que San Google no nos pueda solucionar. Comisión Nacional de Subsistencias Populares. Subsistencias Populares. Las tiendas Conasupo que después cambian a las tiendas... bueno, es que en las lecherías es una tiendita también. Sí. Sí, claro, y venden cosas a buen precio y ese rollo. Pero había también mini super. O sea, tenía variantes. Sí, porque están, por ejemplo, las tiendas rurales, ¿no? Las tiendas del Iste. Las tiendas del Iste, que, güey, las tiendas del Iste, yo conocí una, y creo que tú sabrás algo más que yo al respecto, y ustedes también, quizá. Las tiendas Iste son lugares, para empezar, muy deprimentes, güey. Sí. Bueno, en las que van quedando. Tienen un aura de hospital, güey, ¿no? Sí, se les queda el aura de hospital, ahí de no vas a conseguir nada rico y nutritivo. Y de hospital viejo, ni siquiera es un hospital moderno. Sí se siente. Me recuerda a la Unión Soviética. Ajá, me un chingo eso, güey. Yo fui una vez en mi vida a una... Es que no me acuerdo si era super tienda o mega tienda ahí por Indios Verdes, güey. Era super tienda Iste. Era porque actualmente está en abandono. Claro, y ya ves que hasta de 2 plantas, o de dos, ¿verdad? Sí, era de 2 plantas. Muy grandota, güey. Y yo quería llorar, güey. O sea, y yo fui cuando tenía como 9 años, güey. O sea, fue como una experiencia que no he olvidado. Para los que nos escuchan, si quieren conocer una en vivo, pueden ir a la que está junto al hospital 1 de octubre. No se queden con las ganas. O también hay una en San Bartolo por Naucalpan, enfrente del Palacio Municipal. Y Iste Zaragoza. Porque yo fui a esa, no tiene mucho, hace como 2 años. Yo no recuerdo de niño, porque de niño yo iba a la del Iste. Porque en ese entonces a mi papá le daban vales para la tienda del Iste y ahí nos compraban la despensa. Pero apenas fui, sí, de plano es deprimente, sí, te quieres matar. Ajá, no sabes si buscar un gansito o algo para morirte porque... O si vas a encontrar productos en alfabeto cirílico, güey, casi, güey. O sea, está muy perro, güey, está muy perro. Porque en la contemporaneidad mexicana, donde la oferta es grandísima, o sea, ver productos como subsidiados y eso es un conflicto muy cabrón para nosotros, que somos hijos del nuevo siglo. Está perro eso de las tiendas Iste. No sé, güey, creo que todo lo que tenga que ver con el gobierno es a llorar. Es bastante perturbador. Bueno, te diré, yo tuve que defender hace 3-4 meses la Liconza que está aquí cerca. Tuve que defenderlo porque literal nos dijeron, si no vienen aquí a hacer marchas, la van a quitar. Y a mí personalmente me gusta mi lechita, 20 pesos. Entonces, está muy rica. Es un horror esa leche. ¿Cuántos años tienes? Está muy rica, a mí me gusta. Es un asco esa leche. A mí yo la tomé hasta los 18, ya... No, yo la sigo tomando. Esa leche solo la tomé una vez en mi vida y me dio la peor infección estomacal que se ha registrado en la historia. Yo te diré que después de tomarla ahora soy intolerante a la lactosa, güey. O sea, con eso te digo todo. A mí mi mamá me bromeaba con eso de que yo soy niño de Chernobyl. Que yo soy más alto que mi papá y que ella por la radioactividad de la leche. Bueno, por las mutaciones. Es que está bien interesante eso porque a ver, yo les voy a decir lo que sé. Se supone que con el pedo de Chernobyl y Pripyat y que valió verga a toda Europa, güey, se contaminaron se contaminó la leche de las islas británicas
Porque la leche es uno de los productos que más absorbe la radiación. Ajá, y a fin de cuentas, la toxicidad en la nube, por así decirlo, llegó hasta allá. Uh-huh. Y nosotros, como México, como tal, en Conasupo, lo que hacían es recolectar grandes cantidades de leche en polvo, que Irlanda era quien más nos daba leche, y pues obviamente toda esa leche contaminada llega acá. Estamos hablando de muchísimo dinero en leche en polvo, sí, claro, que compra Conasupo, y entonces nosotros todavía incluso ya en polvo más concentrado, claro, estamos consumiéndola. Pregúntenle a Raúl Salinas de dónde salió su fortuna. Compras leche a precio normal, la reportas en tu factura a precio normal y la compras a una centésima de su valor, porque la compras como basura para enterrar en cementerio nuclear. Sí, güey. Me recordó este pedo de los Simpsons de que la primaria le compraba leche de rata a la mafia de Springfield. Tony el Gordo, leche de rata, güey. Lache se llama. Ajá, claro. Pues algo muy parecido pasó. Entonces es triste porque realmente, o sea, lo contamos ahora y te ríes, güey. Dices, güey, con leche radioactiva. Pero es triste porque todo esto está bajo la impronta de una corrupción galopante. Por ahí había leído una referencia en Twitter acerca de los implicados, y es gente que al día de hoy siguen estando en el escenario político. Sí, porque yo leí que Proceso en su momento sacó está totalmente tal documentado cual por Proceso, pero lo que hizo el gobierno fue intentar ocultarlo lo más posible para que no se hiciera tan conocido, pero pues realmente es algo que ya sabemos. Cambiemos. Sergio, ahora te toca. A ver, aquí hay uno que me llama la atención, o sea, porque estamos hablando de conspiraciones, pero veo aquí a la Santa Muerte. ¿Qué tiene que ver aquí en conspiraciones? Luego en abajo de los satánicos, ¿no? Déjate una explicación. Arriba de la Conasupo. ¿Tú sabes dónde está el principal templo de la Santa Muerte? ¿En Tepito? En Tultitlán. De hecho, hay una Santa Muerte gigante allá que se puede ver desde la López Portillo. Y hay algunos rumores de que la Santa Muerte es financiada por el mismo Arzobispado de México. A la madre, eso sí es conspiración. Yo quiero escuchar eso. Yo me sabía la otra versión, que es que empieza desde la Santa Muerte, que empieza desde los penales, para empezar a controlar lo que sería todos los mercados de extorsión. Entonces, si desde ahí se les fue de las manos, empiezan a creer verdaderamente en un ser de la Santa Muerte, uh-huh, entonces empiezan a darle favores. Que los grandes productos, los grandes capos, agarran y dicen, oye, ¿por qué no aprovechamos esta fe, esta casualidad de todos los reos y empezamos a normalizarlo? Y ya desde ahí se empieza a consumir en grandes cantidades, y por lo cual se hace mayor que los grandes cárteles que ahorita están. Eso me sabía. Yo lo que sé es que muchos de los negocios que tiene Norberto Rivera fueron auspiciados por diferentes flancos. Uno de ellos, la trata de niños a través de los Legionarios de Cristo, y otro a través de la Santa Muerte y diversas sectas que son auspiciadas por el mismo arzobispado, entre ellas la Luz del Mundo, de Naciel Joaquín, que por cierto nos debe estar escuchando desde la cárcel. Y aquí viene también, así que hablaremos a la Luz del Mundo. Entonces, porque a final de cuentas Norberto Rivera es una persona muy poderosa. Incluso también se le adjudica el asesinato de Posadas Ocampo en Guadalajara en el 93, porque algo tenía ahí escondido el señor. Otra que yo llegué a escuchar, no sé si han visto una película nueva que acaba de estrenar en Netflix, Los Dos Papas. Yo ya la vi. Está muy buena. Está muy buena la película. Sin embargo, hasta donde sé, está mal. Joseph Ratzinger no fue despedido del Vaticano, porque a final de cuentas lo despidieron porque no fuera carismático, porque fuera un papa feo, sino porque él era el que estaba filtrándole a WikiLeaks los datos de pederastia encubiertos por Juan Pablo II. Que por eso fue por eso es la razón principal por la que lo sacan. Y hay un libro que escribe Franz Ratzinger y un sociólogo. Ahorita les dejaré el dato en... No puedes buscarlo, güey, lo dicen corto. Sí, googlealo mientras, porque sí, yo también vi eso. Porque Franz Ratzinger estaba investigando a la propia Iglesia Católica. Porque no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, ¿cuántas veces vino Juan Pablo II a México? Varias. Vino 7, 5, no recuerdo cuántas veces. 6, muchas gracias por el dato. ¿Cuántos vino Francisco? Lleva 2, creo, ¿no? En lo que lleva su papado. Sí, y rechazó la última invitación a que viniera, ¿no? Y Joseph Ratzinger solo vino una vez, y fue a León, ni siquiera fue a la Basílica. Y esto también lo sé, o más bien yo llegué a leer que fue porque Norberto Rivera lo tenía amenazado. Que si venía a Ciudad de México le aplicaban lo que a Juan Pablo II. La venganza de Moctezuma. Sí. Pero versión... Ajá. Auspiciada por la morenita del Tepeyac. Por la conferencia del episcopado. Nada más vean
Nada más vean con quién escribe Joseph Ratzinger, con Jürgen Habermas. Ah, no, mames, eso ya son palabras mayores. ¿No? Se llama Entre la razón y la religión. Está perro. Sobre todo hay que tomar en cuenta que el Papa Emérito, Benedicto XVI, es un hombre cultísimo, güey. O sea, es un papa o un hombre que se caracterizó por ser muy agudo en cuestiones intelectuales, güey. O sea, es un teólogo yo creo, de primer nivel, si no es que el teólogo más cabrón que exista, que siga con vida ahorita. Fue lo que le ganó el pontificado a él, porque él de hecho no quería ser el papa después de Juan Pablo II. No se consideraba tan apto para estar al nivel pastoral. Ajá, no, para estar al nivel de su antecesor, que es Juan Pablo II, que es casi una eminencia intocable para la figura de la religión católica. Tanto así que ya lo santificó. Es un santo. Sí, claro. Antes de ser santificado ya era un santo considerado por la Iglesia Católica. Más por el asesinato de Juan Pablo I, ¿no? Todo crisis que tuvo el Vaticano después de la muerte, del asesinato de Juan Pablo I, él llegó a resolver. Él resolvió conflictos entre Cuba, con Rusia. Entonces, se puede decir que él liberó Polonia junto con Lech Walesa. A final de cuentas fue por eso que eligieron un papa polaco. Sí, claro. Para tratar de jalar al bando comunista, si lo vemos desde ese punto de vista, para que regresaran a este mundo armonioso que nos pinta la Iglesia Católica, ¿no? Al final, el papado necesitas un poco de política. Podrás ser el teólogo mejor, como le pasó a Ratzinger, pero necesitas política y necesitas carisma. A final de cuentas, eres el jefe de Estado del Vaticano. Exacto. Es la última junto con Irán, son las últimas teocracias de este mundo. Vaticano y la República Islámica de Irán. Y ahorita que Irán está algo salty por todo lo que ha pasado, un poquito esponjoso, entonces vamos a dejar esos temas de lado porque no tienen nada que ver con México. Sí, claro. Lo único que tiene que ver México con Irán es que les ganamos 3-1 en el Mundial del 2006. Y es lo único que queremos que tenga que ver. Muchísimas gracias. Esperemos que no tenemos nada bronca. Pero estamos hablando de la Santa Muerte, güey. La Santa Muerte que en Tultitlán, en Tepis, está muy cabrón. Y creo que en América Latina también. Yo tengo entendido por ahí que el culto, no exactamente la Santa Muerte como nosotros la entendemos o la vemos, sino que un culto a una figura que representase el fin de la vida, también es extensivo a prácticamente toda la América Latina. A final de cuentas juntamos los elementos de la santería cubana y este aspecto de las culturas prehispánicas en donde se tiende el concepto de que no puede existir vida sin muerte. Lo podemos ejemplificar bien con el Día de Muertos mexicano. Por eso es que muchas corrientes cristianas se alejan de esa festividad porque no la consideran dentro de los paradigmas del catolicismo. En realidad son tres corrientes. Unas son todos los negreros que dirías de la santería, pero aparte de la demonología. No, pero tú dices bien católico, ¿da, güey? No. ¿Cómo no? Si yo ahorita que entré a tu baño vi que tienen así publicaciones católicas, todo eso. O sea, no te lo digo como... sino que este hogar es católico. Sí, 100% católico. Y no aceptan propaganda de ninguna secta y todo eso. La típica estampita de San Ignacio. Ahora, bromas. Está para todos lados, ¿eh? Aquí no entras demonio, no sé qué. Sí. Haciendo la de San Ignacio de Loyola. Sí. Se exhorta a los católicos pegar esta cédula en la entrada de su casa. Y que atrás tienen la magnífica. Sí. Bueno, no nos estamos burlando, güey. No, porque además está aquí. Sí, o sea, es nuestra sede. Yo la estoy viendo aquí. Aquí está la las puertas. Ya saben, lo que estamos hablando, aquí vienen los demonios, ¿no? Pero son tres: la demonología africana, la santería y en realidad todas las culturas prehispánicas. Esas tres se conjuntan. Porque si ves, aquí se conjuntó tanto la Iglesia Católica como las culturas prehispánicas para agarrar ese Día de Muertos. Quieras o no, todas las iglesias agarran y tienen su altarcito. Los famosísimos sincretismos, que no solo se dan en Día de Muertos. Al final, el 25 de diciembre también es un sincretismo con algunas festividades romanas, las Saturnalias. Entonces, la Iglesia Católica tiene como fortaleza política lograr hacer eso. Observa a dónde va, ve sus costumbres, ve los arraigos del pueblo y los adopta, los cristianiza y los introduce. Sí, agarra todos estos elementos, los convierte, digamos, de una forma en que ellos consideran relativamente correcta y te dice, mira, es que así se tiene que hacer. No te estoy quitando tu festividad, solo te la estoy modificando un poquito y pues obviamente va. Y pues yo creo que tocando un poquito la Santa Muerte, cuestiones de las sectas pues vienen mucho en cuestiones de conspiraciones, ¿no? O sea, considerarle a la Santa Muerte, la santería y todo, estamos hablando quizá un poquito de sectas. Nos podemos ir desde ellos y meternos incluso directo a la masonería. Pero aquí hay una cosa que me gustaría poner como matizarlo, porque el culto de la Santa Muerte no está institucionalizado.
No existe una jerarquía, no existe... existe un atisbo de cierta sistematización del culto y nada más, güey. Como hacer rosarios de la Santa Muerte todos los días primeros, el 1 de noviembre es como que el día mayor, y fuera de eso, nada más. No existe un... Dejarle su manzanita, su cigarro, todo ese pedo. Su tequila, todo ese rollo, pero así como una jerarquía o un ritual formal no existe. Entonces, para mí no entra como que una cuestión sectaria, porque no existe una organización. No hay un componente organizacional. Sí, no hay ninguna organización. Pues es que es interesante bastante, o sea... Ah, claro que lo está. Pero sí lo tenía. Solo que ahora el líder está en el reclusorio norte. No, es en serio. Sí existía una estructura que se originó en Tepito. Creció. No sé por qué no me sorprende que se haya originado en Tepito. Crece, se reproduce, se difunde, empiezan a tener estas jerarquías, pero a la par tenía sus actividades delictivas. Claro. Lo agarran, está en el norte, deja la actividad, pero el culto se arraigó. Sí, el claro. culto llegó a un punto donde ya existía un antecedente en nuestro pueblo mexicano de un culto a la muerte en el altar de Día de Muertos, un arraigo que viene desde la época prehispánica, y pegó y se quedó. O sea, aunque se quedó sin líder, el culto prosperó. Pero no es una AR ni nada de eso. No. Muy bien. Esto está poniendo bueno. La verdad está poniendo bueno. Comenzamos bastante bien. Recuerden episodio 1, temporada 9, teorías conspirativas. Esto es DPC con el altavoz anormal. Regresamos. Estás escuchando DPC Podcast. Regresamos. Esto es DPC Podcast, episodio número 1. Y bueno, como les dije hace un momento, estamos abriendo esta temporada de podcast con unos invitados de gala, cabrón. O sea, ni de lujo, güey, de gala, güey. De hecho, estamos todos vestidos con fraca en este momento, güey, porque es una gala maravillosa, el altavoz normal. Gracias de nuevo. ¿Cómo ven esto? Está bueno, ¿verdad? Está chingón, güey. Está súper interesante porque da para hablar de todo, ¿no? O sea, no hay ningún aspecto de la vida social de México que se salve de este asunto de las teorías de conspiración. Está chingón, güey. ¿Cuál estaban viendo hace un momento que está padre? Mira, por ejemplo, este yo lo vi y me llamó mucho la atención, güey. Que es el de 1148A-XHE, güey. La estación de radio que tenía transmisiones militares. Sí, güey. Transmisiones militares. Y la de la mañana, es que había dos. Una que es 91.3, pero AM. Y esta. Pero... Es que no puede ser 91.3M porque la M no tiene decimales. Va de miles. Se supone que, bueno, estaba leyendo un poquito acerca de eso, seguramente hay un error ahí. Claro, hay una inconsistencia. Pero que dicen que esta en específico, la que dice, solamente duró 5 semanas, que tenía cuestiones de transmisiones militares de cosas que habían pasado y que iban a pasar en su época. O sea, ¿y en qué época era? Estamos hablando que eran de los 80 o de los 90, ¿realmente? De los 90. Yo creo se refieren a 9.3 porque en los radios de la época, como se manejaba con perilla, venía en la misma banda, en la parte de arriba el FM, en la parte de abajo los números de miles para el AM, lo ponías en la posición del 91.3. En AM. Y a esa altura de la banda, en salía esa transmisión. Seguramente en 1133. Ajá, más o menos, como que haciendo un poco de cuentas te da por ahí, como por entre 1100 y 1200. ¿Pero eso era aquí en el Valle de México? A final de cuentas sí, porque realmente la sede de las transmisiones de radio e incluso las sedes militares, ya juntando un poco todas estas teorías, están en la zona centro de la ciudad. Ah, vale. Entonces, puede que sea así. Igual y puede ser un experimento que se les hizo raro de vamos a modular una frecuencia donde no puedan asaltarlo y uy, lo agarró un rayo, algo así. Además de su época son como esas teorías de que si haces algo en la madrugada, porque se supone que pasaban como entre 4 o 5 de la mañana estas cuestiones. Era el escuchando radio a las 3 a.m. Era lo que te iba a decir, o sea, exactamente. Si escuchas esto, o por ejemplo hoy en día, si le preguntas a Siri esto después de las 3 de la mañana, te dice cosas bien raras. A mí me tocó una vez ir escuchando la Qué Buena, rumbo a Coatepec. Y pasé cerca de un modulito de tren y se escuchaban las transmisiones de los operadores del tren. Claro, entonces, un aparato de radio, era un teléfono celular, un aparato receptor, puede en ciertas posiciones y ciertas frecuencias captar otras señales. Lo que pasa es que la cuestión de que tiene que ser en la madrugada es porque como el espectro radiofónico está despejado, puedes escuchar, tiene más alcance, ¿no? Tus aparatos receptores. Por eso, por ejemplo, los radios de onda corta, que puedes escuchar estaciones de otros países, así los sintonizas, funcionan como que mejor. En parte por eso y en parte porque si aquí estás en la madrugada, en el otro lado del mundo, pues mediodía y puedes escuchar mejor. Y eso me remite a un tema
que lo quiero mencionar de pasada, porque no tiene nada que ver con México, o quizás sí en función de que esta teoría de las estaciones fantasma tendría que ver con algo de esa índole militar, que son las estaciones de números. Las habrán escuchado, habrán leído algo al respecto de las estaciones numéricas, ¿no? No suena ni idea. Bueno, resulta ser que durante, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, para enviar mensajes codificados utilizaban radio convencional. Pero a ciertas frecuencias, en ciertos horarios, se mandaban mensajes que a un oído profano pues no te iban a decir nada más que series de números. Por eso se llaman estaciones numéricas. Y quienes estuvieran como la encomienda iban a sintonizarlo y les iban a mandar su mensaje, güey. Eso es también una teoría de conspiración. En parte porque sí existe. O sea, está documentado que existen estaciones numéricas. Incluso hay un caso muy bien documentado que es el de una estación cubana que durante un chingo de años mandó mensajes a infiltrados en Miami, güey. O en la Florida. Que esa estación de radio, habrán escuchado hablar de los 5 cubanos. Sí. Bueno, estaban como que todo era parte de ese todo, güey. Y esa estación se le puso de nombre informal Atención. Porque, así, Atención. Porque tú la sintonizaban y el mensaje con la pauta que se le llama para abrir era una voz femenina diciendo: Atención. 8, 4, 4, 5, 1, 2, 6, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 4, 1. Atención. Lo menciono porque quizá era eso, güey. Y nos da a pensar por qué tendría que haber una estación numérica en México. Ahorita que mencionaste ese asunto de las telecomunicaciones y cosas perturbadoras, quiero hacer un ejercicio de reflexión con todos, ya que somos de la misma generación. ¿Ustedes veían el Canal 5 cuando no iban a la escuela en las mañanas? Sí, claro. Pinten esta escena, pónganla en su mente y después me dicen la reacción. ¿Están viendo ustedes bien felices, no sé, a las 8 de la mañana las pistas de Blue o Plaza Sésamo? Sí. Bien felices, un comercial, no sé, primero de Sabritas, luego uno de cereales, y de repente se corta se solicita la información... Se solicita, por favor, no, pasar la información. Estaba con una... Canal 5, al servicio de la comunidad. Canal 5, al servicio Se de la solicita la comunidad. información para localizar al ciudadano René Hernández Morgado. Padece de esos... Ese era mi sueño dorado, que don Melquiades Sánchez dijera mis generales de que estaba extraviado y al final rematara con su típico: padece de sus facultades mentales. Güey, eso era muy yo no muy sabía ni cortito, qué era un chingado. shock, güey. Era un shock, güey. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay un video, hay un clip que de hecho encuentran en YouTube, donde se muestran a varios extraviados que nombran a una tal Selene Delgado. Hay una teoría al respecto de esta persona, porque si ustedes notan las fotos de los demás extraviados y la de Selene Delgado, hay una discrepancia terrible entre la calidad de las fotos. Entonces se dice que este nombre clave de Selene Delgado se le otorga a mujeres con características físicas similares que no han sido encontradas o que fueron asesinadas y cuyo caso se fue perdiendo, que ya no se investigó. Es como cuando estaban en Estados Unidos los John Doe. Exactamente, los Jane Doe. O sea, es tu mujer X, ¿no? O sea... Ajá. Exactamente. Jane Doe, ¿no? En este caso. Pues por eso también, mencionando esto del asunto de las telecomunicaciones, me vino a la mente esa teoría. Sí es bastante interesante. Y no porque... viene del MMA. Y No. esa bien vale como 20 que aquí sobran, güey. Claro. Sí, Sí. Mira, igual yo tengo una explicación para eso. Normalmente cuando en el CEMEFO, cuando entra un cuerpo que no está bien dispuesto o un vagabundo, Que está desmadrado, sí, que está totalmente desmadrado. O sea, que literal son los que van por cachos y dices, ¿dónde está su brazo? Que pasa bastante más a menudo de lo que debería. Claro. De ¿cómo llegó sin un brazo? Pero llegan. Entonces, cuando se está totalmente desfigurado de la cara, le ponen como Selene o le ponen como John Doe. Por eso yo manejo También mucho. en México, John Doe. Se maneja. Hay algunos, porque muchos forenses que vienen de Estados Unidos vienen para acá y lo dicen como John Doe. Vale. Fíjate, bueno, eso es Entonces, de ahí interesante, muchas güey. mujeres que ya pueden estar totalmente desfiguradas por muy malas razones. Entonces, también pueden llegar como Selene Delgado. Y hablando precisamente de asesinatos de mujeres, otra que me viene a la cabeza es este asunto de los asesinatos en Ciudad Juárez, ¿no? Güey, hace 10 años era como que el tema de la opinión pública. Sí, Todos claro. estábamos aterrorizados, güey, con las muertes de Juárez. Y no viene de hace 10 años, viejo. O sea, hace 10 años Vicente Fox le empezó a medio poner atención. Sí. Hablamos del 2001, 2003. Exactamente. Empezaron Sí, sí, las porque- noticias. En donde no desaparecieron, porque hasta el día de hoy Ciudad Juárez es la tercera ciudad más peligrosa para ser mujer. La primera es Ecatepec y la segunda es Tecámac.
No era Acapulco. Rayos, güey. Acapulco es la ciudad más peligrosa del mundo. Oye, Sergio, ¿cómo es la comes peor que del te mundo. asustas cuando estás? Y todavía nos vamos a dar el Acapulcas. No, y México tiene, entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo, tiene a 5. Que son Acapulco, Tijuana, Juárez, San José del Cabo. No mames, San José del Cabo. Sí, hijo, sí, así como se ve tranquilita. Ajá. Sí tiene sus Y pedos de crimen. Ecatepec. Y aquí ponemos Visit México. Güey, hasta los pueblos más rascuachos, güey, ponen sus letras grandotas. Sí. Para que se tomen fotos, güey. Qué mamadas. Pero, oye, sí, ese tema de las muertas es interesante porque, como mencionas, muy bien apuntado, o sea, nunca se le dio un respaldo o una atención real y cayó en el olvido de la opinión pública. O sea, ya nadie habla de eso a pesar de que sigue siendo una cuestión latente, ya no es parte de los titulares. Exactamente. Pero, ¿por qué mencioné las muertas de Juárez? Hay un rumor, hay una teoría de que estos asesinatos se hacían por encargo. Porque a mediados de los 80, principios de los 90, se empieza a dar el boom de las películas snuff en Tijuana. Muchas personas, no nada más gente común, sino incluso gente del extranjero y poderosos políticos de este país, eran asiduos consumidores de esas películas. Entonces el narcotráfico toma esa ventana de oportunidad, aunque sea medio macabro, para generar ingresos extra. Sí, se dedica al porno snuff, o sea, dice, vamos a dedicarnos a esto, es una ventana de oportunidades en nuestro negocio, y entonces empieza esta desaparición y asesinato de las mujeres. Y justo tiene que ver con nuestra imagen, porque este iceberg fue diseñado para ejemplificar la Deep Web, ¿no? Sí, claro. Lo que puedes ver en Google, lo que puedes ver en Onion y ya en otras... ¿Y sabes por qué sí esta teoría está más respaldada? Porque incluso hay un episodio de Mujer Casos de la Vida Real que pone una historia alternativa precisamente sobre eso, sobre una asesinada en Ciudad Juárez que es utilizada para una película snuff. Eso está muy cabrón porque es una muestra muy tangible de cuán perverso puede ser el ser humano. O sea, todos aquí sabemos que la maldad es inherente al ser, al hombre, güey. O sea, eso es algo... Nunca puede existir la paz mundial ni nada, porque es parte de nuestra naturaleza, güey. Pero hay niveles, güey. O sea, todos tenemos cierta parte perversa, cierta parte oscura, eso es una gran verdad. Pero hay gente que vive de ello, o sea, que es como que su parte más manifiesta en su humanidad, güey. Entonces, este tipo de contenidos que son, o sea, a mí sí me da como mucho repelús decirlo, o sea, mencionar incluso tocar el tema, güey. Para mí es algo muy fuerte, como muy cabrón. Entonces, pero existe, o sea, existe un público, existe una audiencia, existe un mercado, existe una oferta. Entonces todo lo que hay detrás es bien perro, güey, es bien perro, o sea... Justamente venían los videos de Capulina, ¿no? Creo que en la imagen... Ah, sí, la videoteca de Capulina, que el tipo, pues, siempre se bandereó como el rey del humorismo blanco, pero hay rumores de que tenía una biblioteca entera de películas snuff y pornografía infantil. Que tenía contenido erótico, snuff y todo, pues era ¿y de dónde lo sacó? Que era la principal cuestión. Claro, pero, bueno, ¿eso creen que será verdad? Sí. Pues no sé, a lo mejor, tal vez. Puede ser, o sea, realmente falta comprobarlo ahorita, o sea, si es así como... Están muy chavos para verle. Sí, entendido. Mira, sí le entendí, pero la neta no. no le voy a... Porque, pues, sí sé de lo que estás hablando. Yo espero que respondieras así, güey. No, sí, les falta ver más películas de Capulina. Les falta ver más Canal 2 el domingo a las 11 de la mañana. Más ver de película en su sistema de cable favorito. Pero mira, ya que estamos tocando el norte... Los donkey shows, y eso es algo muy real y que se sigue dando hoy en día. Bueno, ¿qué es eso? Yo ignoro ese tema. Ok, cuando nos hablamos de donkey shows es fiestas privadas, nivel erótico, donde puede pasar de todo. El donkey show literalmente son mujeres teniendo sexo con animales. Los donkey shows normalmente son mujeres con burros. Pero hoy en día se dice, hay lugares así como que muy icónicos en Tijuana, los que tienes que ir, el Hong Kong. No creo que tenga que ir allí, güey. Así como que lo pongan en una guía turística de tienes que ir a Hong Kong para esto, no creo. Sí, si buscas la ciudad de Tijuana y no ve al Hong Kong. Pues si no, ando con antojo de chingarme un burrito, no, vámonos a Tijuana. No, o sea, eso y aprovechando nos vamos a ver a los cholos, ¿no? No de chingarte un burrito, que te chingue un burrito. No, yo no soy mujer.
mujer, viejo. Todavía no me hago lo que se cambio de sexo. Se supone que obviamente es un lugar muy icónico, es un centro nocturno, pero ahí luego pueden hacer fiestas privadas y obviamente estamos hablando que esas fiestas privadas las hace gente con un chingo de dinero y que pues son para cumplir esta parte medio macabra y sus gustos bien extraños que tienen. Las fiestas de Televisa, ¿no? Y las actrices. Las famosísimas fiestas de ejecutivos. De hecho, la lista roja. El catálogo de Televisa. Y ese sí se puede confirmar hasta cierto punto, porque Mario Lafontaine, ex ejecutivo de Televisa, relata cómo una actriz muy famosa, que no quiere revelar el nombre, le tocó verla cómo se la turnaban entre 15 ejecutivos en una fiesta en Acapulco. Wow, que aguante. Fíjate, eso te habla de que tienes madera. Incluso hay una foto de igual de otra actriz que tiene el precio por su virginidad, precio así como... Eso fue una edición. Esa sí fue una edición muy buena, pero sí a final de cuentas se tiene esa idea, ¿no? Incluso Víctor Hugo O'Farrill, que era en ese entonces vicepresidente ejecutivo de Televisa, se dice que en su oficina tenía una cama que era básicamente de vienes a la entrevista, la segunda parte está ahí en la cama. Pregúntenle a Arturo Durazo. Mira, y esto está más cabrón. Durazo sí tenía su puerta secreta también para sacar. En su famosísima mansión, el Partenón de Ciguatanejo, ¿no? La oficina de la fiscalía. Y tengo fuente, Julio Scherer, el libro Los Presidentes. Sí, claro. Lo narran. Todo eso, es contemporáneo. Yo sí sabía, vi un reportaje de Sergio Sepúlveda. No era de Sergio Sepúlveda. Me acordé de ese güey porque escribió una columna en la revista donde leí ese reportaje. Pero hay un reportaje que hicieron sobre la casa de este güey de Arturo Durazo, que sus fiestas eran de género total, güey. Drogas, sexo con niños, güey, con animales super horchatas, güey. Helicópteros, volando con cocaína. Ajá, casi tirando perico desde el helicóptero. O sea, ese güey sí era un nuevo rico. Y es que es algo muy normal, o sea, suena así como, ¿cómo crees? Pero no solamente en Televisa, gobierno, en cualquier lugar, muchas veces, también, o sea, muchas veces es así como de, híjole, ¿quieres un aumento? ¿Quieres un puesto? Sí, ¿cómo nos arreglamos? O sea, es obvio que tenía que pasar. Claro, ahí. lo que pasa es que aquí tiene ese como que está magnificado porque es como la farándula y todo eso, pero al final, o sea, este país se maneja con las pinches nalgas, güey, y a todos se nos antoja nalga de actriz, güey, pero no tenemos con qué, y los que tienen con qué, pues se dan ese gusto, güey. No, pues es que si cuando tienes... Ahí está el famosísimo caso de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera y la misteriosa muerte de Mónica Bertellini, que hasta el día de hoy no se ha aclarado. Peña Nieto dice que es algo parecido a la diabetes o que fue algo parecido a la epilepsia. Hay gente que dice que ella se suicidó. Hay otras personas que dicen que está refugiada, que la mataron a golpes. No sabemos qué pasó con Mónica Mónica hablamos Bertellini. de nuestro expresidente, tendríamos para el segundo capítulo. Sí. La verdad es que sí está muy cabrón este rollo. Y nada más rápidamente, ¿por qué mencioné a los Xolos de Tijuana hace rato? Porque también hay una pequeña teoría al respecto de que el dueño, Jorge Janrón, tiene una cierta cábala sobre sus jugadores, de que, no sé si te has dado cuenta, Epi, que todos los jugadores de Xolos usan los tenis rojos. Eso es parte del contrato. Ajá, está obligado en el contrato, y que como bienvenida les dan un tequila marinado con varias cosas, con pene de burro, con serpiente, con... No, eso es real. Eso es real. Y él lo dijo en entrevistas. Porque es él lo considera como un fortalecedor de la masculinidad. Como un vitalizador, así Ajá, es. Sí, pene de león. Pene de león, huevos de burros. Por contrato, güey. Es un afrodisíaco, básicamente. Tiene que ¿no? usar zapatos. Hijo de un político mexicano que hizo su fortuna a base de esta frase de un político pobre es un pobre político. Y que lleva... Pero Carlos Han González, que da nombre a la avenida más importante de Catepec. Sí, claro, es un tema. Y por ejemplo, el Estadio Caliente tiene 33.333 butacas. Exacto. Justamente regresando al tema de el grado 33 de Benito Juárez. Bueno, en realidad no se sabe por qué. Bueno, esa cábala porque cuando él fue presidente municipal de Tijuana, él tenía los martes que él abría su oficina y cualquiera podía entrar a hablar con él. Orientado como a peticiones de que me pavimente la calle, cosas así. Esa era como la idea. Y solo atendía a 333 personas. Ni una más, ni una menos. Probablemente sí ha de ser ese número del grado 33 que era el máximo en la masonería que ostenta Benito Juárez y que incluso su bandana la exhiben en Palacio Nacional. Yo tengo una foto en mi celular, por si no me creen, se la subimos. La foto está. Y el edificio de la corte. No me quería ir sin hablar de los 33 escalones que están atrás de la estatua de Manuel Crescencio Rejón. Arriba del salón para subir al salón de pleno. Bien. 33 escalones y el escalón 13
es un descanso, y el que me lo dijo fue un exministro de la Suprema Corte. Ese es el escalón de los iluminados. En realidad, me explicó más cosas, pero me acabaría el programa de cómo acreditar que el Palacio de la Corte es un edificio masón, así como Palacio Nacional. Pues eso no lo creo, o sea, no me parece como que tan secreto porque lo mencionamos hace un momento. O sea, la masonería ha estado muy involucrada en las cuestiones de políticas de alto nivel aquí en México. Todos los presidentes, creo que Salinas no. Salinas, él perteneció a los Caballeros de Colón, que es la contraparte católica de la masonería. Que es una rama de los Caballeros de Malta, de la Orden de Malta. Así es. Pero fuera de él, todos han sido masones. Todos. Incluso AMLO tiene mucho este abrazo. Sí, claro. Que se tocan los codos y es una clave. Son claves, claro. Entonces no me parece como que tan conspiranoico porque es algo manifiesto, 100%. La masonería en México es muy importante para entender la historia, precisamente. Sí, y lo de 33 y 333 hay una explicación chamánica, pero dejémoslo eso después. Yo lo que tengo dudas, René, aclárame, por favor. Todo lo del metro. Yo tengo, así, me está muriendo. ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver. O sea, es que uno que se aparece aquí. Si hay casos de canibalismo en el metro. ¿Qué crees que la gente de vías ha encontrado pedazos de carne humana con mordiscos que no coinciden con la hendidura de un animal, ni de una rata, ni de un perro? Entonces es muy posible, además de que si le juntas este pedo de que hay gente que entra al metro pero no sale, sobre todo en la noche, entonces sí da que pensar. Hay una historia al respecto. Me la contó mi padre, que él trabaja en el metro, que él conoció un tipo, un conductor, que ya en la última vuelta, en la línea 3, la que corre de Indios Verdes a Universidad, bajó a vías en el tramo interestación de la Raza Tlatelolco. Que, si no me equivoco, y tú me sabrás confirmar o desmentir, es el tramo más largo en toda la red entre estación y estación. Era hasta la aparición del tramo Mexicalcingo, ¿y cuál? ¿Ermita? No, Atlalilco. Atlalilco, Mexicalcingo, porque esa madre sí, ahí van 3 estaciones, y los vecinos se pusieron pendejos. Porque pusieron amparos. Y total, sí, porque yo sabía que era Tlatelolco La Raza, el trayecto más largo, güey. Hasta antes del 2012. Perfectísimo, gracias por el dato. Y también, rapidísimo, ahí está también el más corto. También. Que es Hidalgo Juárez. Que incluso tiene señalización de límite de maniobra a la estación. A media estación Juárez, por la misma distancia. Pero bueno, en ese tramo baja el conductor a revisar, había alguna avería y todo eso, y el tipo no regresó. O sea, no se encontró que el tipo estuviera perdido, no se encontró su uniforme, no se le volvió a encontrar. Y no hubo ningún rastro de su desaparición, su cuerpo muerto, no hubo nada de él, o sea, casi desapareció. Y hasta el día de hoy hay gente que dice que lo ve todavía ahí, lo ve su fantasma. Entonces, puede que eso también abra la puerta a casos de canibalismo. A mí se me ocurre una explicación, pero creo que es como muy estirada. O sea, la población indigente de la Ciudad de México quizá ha llegado a grados de pauperización tan extremos que se han visto obligados a eso. Es plausible, sobre todo porque también se han encontrado vagabundos con mismas señas de mordiscos que no calzan con la mordida, por ejemplo, de un perro o de una rata. Yo ahí te tengo que contradecir, Epi. Tengo un compañero que literalmente hace graffiti dentro del metro. No te enojes, René, y yo no lo hago. Pero lo que me dicen que sí tienen que pagar una grande muchada para entrar a todos los vagabundos que te dejen entrar hacia el metro. Está entre 2,000 y 3,000 pesos para que te dejen entrar. ¿Los vagabundos? Sí, los vagabundos. Si no, no te dejan entrar. O sea, y a punta de embarazo. Para aplicar esto de chacalear, ¿no? O sea, se tienen que mochar con el poli de la entrada para que no lo saquen. A eso se refiere, ¿no? No que les cueste el boleto 3,000 pesos. No. Sino para que todo esté en paz, todo esté bien tranquilo y todo eso. Así como que vayan bajo los vagabundos del metro. Bien, no creo. Bueno, o sea, es algo que se me ocurrió, pero pues aquí ya está totalmente tumbado. Bueno, el metro yo creo que es una fuente no inagotable, pero muy amplia de teorías conspiranoicas o conspirativas. Porque, pues no sé, güey, es que desde su planeación, que se recordarán el plan maestro, que según la ciudad tiene que estar inundada. Es más, aquí atrás, estación de los Galeanes y eso, tendría que hacer metro, güey. Ajá, Villa de Aragón tiene una línea de conexión y esa sí existe y sí está trazada. Sí, porque es parte del plan maestro del Horizonte 96. Iba a ser Rosario Villa de Aragón. Iba a ser. Y ahí porque la van a expandir. Pero, ¿por qué si ya está eso suplido con el Metrobús?
No, porque a La final de demanda cuentas, no se suple. la demanda no abarca. Y eso es cierto. Si van aquí al Metrobús, los Galeana, a las 7, 8, 9 de la mañana, lo que cuesta meterse. Claro. Bueno, eso se me ocurre, por ejemplo, en su construcción, que se encontraron muchas cosas interesantes, Pino Suárez, la piedra de Coatlic, Y se dinamitaron porque... El mamut de Talismán. Y Sí, se claro. dice que lo que se encontró es apenas el 20% del total que existía, solo que por las leyes existentes, para no parar la obra, mejor dinamitaron, porque había mucho vestigio. O Mejor me incluso preguntaron y dijeron, pum. incluso con piezas más pequeñas aplicaron el guaqueo y se lo llevaron a sus casas. Sí, por supuesto. O sea, entonces, tomando en cuenta todos esos antecedentes, tenemos que el metro ahí cabroncísimo, ¿no? Yo creo que lo más típico, y es lo que todos los que están escuchando este podcast ya lo sabrán, las estaciones secretas. ¿Cuántas estaciones secretas hay del metro? Que ustedes sepan. A mí, yo lo dije en su momento, yo pido mano, transmisiones militares. Yo pido la estación secreta de Los Pinos. Yo pido Nonoalco. Ajá. No, hasta ahí me quedo, porque yo conozco esas tres y hasta ahí. Ah, sí, bueno, hay La más. estación subterránea de abajo de Palacio La de Nacional. Palacio Nacional, esa sí es un clásico. La de Candelaria, que según, no sé si has visto la línea 1 o los que hayan viajado ahí, sienten cómo rodea el Palacio Legislativo, que hay un túnel que da un búnker abajo del Palacio Legislativo de San Lázaro. Fíjate, y eso es algo, esas no lo sabía yo. Las estaciones extra de la línea 7, que esas sí existen, sí existe el trazado y sí existe todo el pedo, que es San Jerónimo y no me acuerdo qué San otra. Jerónimo, es San Ángel, San Jerónimo y Loreto. Loreto, exactamente, pasando Barranca del Muerto también. La estación fantasma que está entre San Antonio Abad y Chabacano, creo. O sea que ahí está la techumbre y todo el pedo, güey. Pero nunca hubo nada ahí. Ese pedo. Y me recuerda al choque de trenes que se borró toda la evidencia, Sí, ¿no? el trenazo de viaducto del 71. Sí, claro, o sea, te da un chingo de material. Bueno, pero estamos hablando de estaciones fantasma. Transmisiones militares, se supone que hay una estación que está bajo el campo militar número 1 y que está proyectada o que está diseñada para, en casos de emergencia nacional, que las Fuerzas Armadas tengan un acceso directo al metro. Eso no es cierto, porque todos recordamos la clásica estampa del 16 de septiembre de las Fuerzas Armadas viajando en metro, que es como parte del folclore del metro, y todos entran en 4 caminos. De hecho, me ha contado mi padre que él trabaja en 4 caminos, que ve cómo van bajando, corriendo desde el campo militar hasta el metro 4 caminos. Es más, eso debe ser hasta una tradición de ellos. Sí. Se me ocurre pensar, ¿no? Yo creo. Bajar al Para trote bajar. ahí. O ha de ser como la novatada, ¿no? Porque me dicen que también son los del servicio militar los que hacen eso. O los cadetes del heroico. Es que entra esta cuestión de que cuando vas a llegar a 4 caminos se ve como una división y se ve una vía, no se ve más, y entonces pues dices, es que para allá está el campo militar, seguro está la estación. Y para mí personalmente yo creo que sería mucho mejor que sí estuviera en la estación, digo. Ya que funcione, ya que esté ahí. Pero realmente da un campo militar, No es necesario, o sea. ningún usuario la usaría. Sí, Sí, claro. sí. Más que los del servicio militar. Y pueden bajar corriendo, o sea, que quemen llantas. Sí, Y no o está sea, lejos. ¿Sabes también qué me acordé? Y esto yo creo que sí me lo sabrás. Yo siento que es falso, ¿eh? Que entre la estación Zócalo y Pino Suárez está el El paseo del libro. No, ajá. Eso sí es confirmado. confirmado. Ya se desmintió, ese bulo ya se... No, pero ¿qué crees que hay algo ahí interesante, eh? Porque se supone que eso era algo, güey. Y no se usó para ese propósito original y se adecuó. Sí, para porque la verdad es que el pasillo está bastante raro, o sea, y que de repente Sí, se o sea, adaptó. yo sí se ve que se por ahí adaptó. había leído que era otra cosa, güey. Y que entonces por cuestiones como de logística no daba, y como que sobró y le dieron ese uso. Porque además tiene muchas salidas que están incluso hasta clausuradas, o sea, están cerradas. ¿Qué era, no? No, lo que yo iba a decir es que está entre estos dos tramos el Cárcamo Suprema Corte, güey. Y que en pocas palabras, entre esas dos estaciones hay un lago subterráneo grandísimo, güey. ¿Es cierto eso, René? No podría darte el testimonio, pero probablemente no. ¿Sabes por qué? Porque antes en la Suprema Corte, todos podrán corroborar esto, estaba la Plaza de los Voladores, que era un tianguis, y al final de cuentas, lo que daba ahí era el único puerto, entre comillas, que daba hacia el lago de Texcoco. Por ahí llegaba la gente que venía por el canal de Roldán. Ahora, si nosotros nos vamos más o menos a ver la orografía de la zona,
pues tampoco nos puede dar ese indicio de que sea algo subterráneo. Y si nosotros vemos también mapas históricos, vemos que había asentamientos urbanos desde 1350. Sí, claro. Justamente es parte de la isla central del islote del lago de Texcoco. A mí me parece también ilógico, y más porque el canal se cerró en 1929. Entonces, entre 1929 y 1967, que se inicia la construcción del metro, pasan más de 40 años. Sí, por supuesto. Bueno, una leyenda más desmentida. ¿Qué más hay en el metro? Pues más allá de las leyendas de que las maletas con cabezas y ese rollo, o sea, creo que no hay mucho más, No hay mucho más. ¿Sí que digas una teoría mamalona? No hay. Así, una teoría mamalona no hay. Pero yo sí me enteré de una que me sacó de gracia bastante tiempo. En la cual se decía que en la línea 2 y en la línea 4 había una epidemia de SIDA. ¿Una qué? Epidemia de SIDA entre los trabajadores del metro. A la verga. Vaya, está muy cabrón eso, Entonces, que se había contratado algunas damas de la noche para acompañar a los de metro. Prostitutas, hay que darle su nombre adecuado, ¿no? Bueno, la palabra no ofende, boomer, por favor. Uy, perdón. Ahora estás en De Pronto Canto Podcast, güey. O sea, aquí es un territorio libre de formalismos, güey. Bueno, contrataron unas prostitutas para una fiesta. Una de ellas tenía SIDA. Entonces hicieron la fiesta grande y nunca se enteraron. Entonces, pues ahí que andaban de jariosos. Entre metro y metro, ven que a veces se queda uno. Entonces, que ahí le estaban dando duro y tendido. Y ahí se estuvieron contagiando. Y eso sí puedo dar confirmación porque sí me tocaron en 3 casos de gente del metro que sí dieron a VIH positivo. Bueno, eso es un tema. ¿Qué más tenemos? ¿Qué les gusta? ¿Qué vieron por aquí? ¿Qué está interesante? Hay cosas que sí no mames, ¿no? Por ejemplo, sinarquismo, güey, eso está súper documentado. Aceite de Paco Stanley, pues es que también eso no es como eso está súper documentado, sí, que el tipo estaba inmiscuido en las drogas, que incluso tenía su mano metida en Secretaría de Gobernación. Sí. Le encontraron la credencial, la Segov cuando lo asesinaron. Ya hicimos en el episodio que el altavoz anormal colaboró con Epicántico de por qué Paco Stanley se parece a Santa Claus. Entonces no lo voy a repetir, vayan al episodio y búsquenlo. Escúchenlo. Tenemos por ejemplo aquí... El rey de la mezclilla. Es que eso no es tan conspiranoico, es que es un tema peliagudo, Arturo. No sé, güey, no sé, hay cosas... es que... Incluso eso le estaba costando la vida a Lidia Cacho, era la periodista que Ni siquiera está en México, está en Londres. Está refugiada porque Kamel Nassif y Mario Marín la tienen amenazada. Oye, pero sí hay unas cosas que dices, ¿qué onda con lo que ponen? Hay una que dice, no hay incesto entre norteños. Güey, eso es una verdad incontestable, o sea, no tiene nada de conspiranoico. O sea, como, ¿por qué vienen esto? Es que también lo hicieron como mucho en cotorreo, ¿no? Ajá, es que fue mame, o sea... Incluso los norteños dicen, es que así como aquí un taquero te dice güero, muchos allá se dicen primos, o sea, y por eso se sacan con eso. Sí, muchos de Coto, ¿no? El de Pipi la cargaba el Arca de la Alianza. A ver, yo me voy por el de Quetzalcóatl, que vino de un vikingo. Oh, está interesante. ¿qué tienen que decir de eso? Se dice que Quetzalcóatl era un vikingo, o sea, y al igual que viene otro al lado, que Arturo ya estaba así como que tentado de decirlo, que los mayas en realidad son como troyanos refugiados y que llegaron aquí. Entonces están esas dos índoles como de otras civilizaciones que llegaron aquí y son las que se podría decir que se encontraron con nosotros por la descripción que hacen de Quetzalcóatl, de cómo es Quetzalcóatl y todo. O sea, por eso dicen que ese güey era vikingo. Yo también he entendido que se dio algunos restos de barcos vikingos aquí, bueno, no aquí, en América se dieron sobre todo en Alaska. Es que eso es cierto, o sea, los viajes de los vikingos llegaron primero que Colón, sí, América. Claro. Sí, por eso hablan de Erickson. Sí, Leif Erikson y Erik Erikson. Ellos dos, exactamente, porque eso es muy cierto, hay asentamientos en Terranova, en Labrador, todo eso, hay asentamientos. No se les da un crédito porque no iniciaron nunca un proceso de integración, o sea, ellos llegaron y se quedaron y ya no llegaron más, o no avanzaron más, o sea, no fue a tanto así como los españoles. Una colonización. Claro. Bueno, pero no los puedes culpar, o sea, de una tierra donde hay hielo y nieve durante 9 meses, llegan a una tierra donde ven algo verde, pues no te vas a mover de ahí. Por eso llamaron Groenlandia a Groenlandia, porque pensaron que era la tierra verde, y era más como un incentivo para que no se quedaran en Islandia, la tierra del hielo. Entonces, y curiosamente Islandia es verde y Groenlandia tiene puro hielo. Es un cacho de hielo flotando en el mar. Por el momento. Sí. Pero yo creo que, fíjate, es creo que una historia linda, así lo diría yo, el hecho de que un vikingo haya llegado hasta donde llegó y haya creado una cultura.
O sea, yo lo veo como algo, como una historia bonita, güey. Pero podemos ver que sí es plausible, ¿sabes por qué? Porque hay registros de que en Yucatán llegaron muchos españoles después de que llegó Colón fue Bahamas, lo que actualmente es Bahamas. Sí, claro. Entonces, muchos españoles que llegaron aquí antes y que fueron incluso esclavizados por los mayas, fueron los que le abrieron la puerta a Hernán Cortés para la colonización. Entonces, es posible que sí, sobre todo porque el pueblo vikingo era un pueblo explorador, que sí haya, más que nada, porque como mencionan, las descripciones de Quetzalcóatl como una persona barbada, de barba blanca, Que se fue en un barco. que se fue en un barco, que era una tecnología que no se manejaba tanto en esa época. Sí, yo lo veo más eso de que Quetzalcóatl fue un vikingo que los mayas fueron troyanos, porque por la tecnología marítima que tenían Troya, no creo que hayan surcado todo el mar. Mira, los cartagineses, que fueron contemporáneos y que fueron los amos del mar, nunca salieron del Mediterráneo. O sea, nunca tuvieron la capacidad tecnológica para ir más allá. ¿Qué crees que yo vi una similar que según los mayas son refugiados de la Atlántida? Ese sí me enteré. Por eso era la raza roja, todo lo que fue América. Sí, cuando se hundió Atlántida 12,000 años después, los pocos sobrevivientes fueron a llegar a América. Entonces por eso se fue haciendo la raza de roja. También los egipcios antiguos. Los egipcios antiguos llegaron los sobrevivientes, pero los mataron. Y se robaron toda la tecnología. Porque por eso no son tan... Porque también entra este mito de qué le pasó a los mayas, ¿no? O sea, y con eso también lo han jugado muchísimo, que según de repente desaparecieron, y es lo mismo. O sea, es que les pasó, sienten casi que lo mismo que la Atlántida, de la noche a la mañana ya no estaban, y es que algo hay diferente, o sea... Se supone que está documentado, o más bien son especulaciones serias, que, o sea, entre los diferentes señoríos, porque al final no era un pueblo... No era una cultura tal cual, no era un estado-nación. Ajá, claro, o sea, se mataron entre ellos... Y con tiempos de vacas flacas y se acabaron los mayas. Porque incluso hay unas, o sea, ya las más cañonas, es que los mayas eran ovnis. Y se fueron y ya llegó su punto en el que se fueron de la tierra. Por la estela funeraria de Pacal y todo eso de rollo, ¿no? De la tumba de Pacal, el famosísimo astronauta de Palenque, que por la posición en la que fue enterrado según era un extraterrestre. Pero eso son más para alimentar programas de Discovery Channel. Sí, claro. Y de History, que más para teorías conspirativas. Bien, tenemos por aquí, ¿qué hay? ¿Puedo aprovechar para decir una en la que yo sí soy fiel creyente? A ver, dilo. Thomas Edison era mexicano. ¿Dónde está registrado que él nació en Sombrerete, Zacatecas. Gracias. Hay una placa en una casa en Sombrerete que dice, en esta casa nació Tomás Alva Edison. Que el Alba era el apellido de su padre. Pero Alba, o sea, Alba a lo latino, ¿no? O sea, Ajá. Vale. Bueno. Entonces yo sí soy fiel creyente, porque al final de cuentas Thomas Edison es famoso por robarse inventos de Era Tesla. Entonces, ¿qué más mexicano que robarte las ideas de alguien? Bueno, entonces, algo tiene Zacatecas por destacar porque ese estado es irrelevante. Sí, más no hay que nada Tlaxcala, más Sí, que se cree Tlaxcala, Zacatecas, Colima. güey. Nada. Asado de boda, güey, y párale de contar. Muy bien, tenemos por aquí... es que, mira, esta no es una teoría, porque también es cierto. El gobierno mezcló víctimas de tortura con los muertos por el sismo. Eso es cierto, güey. Sí, eso es cierto. Y Arturo puede darnos un testimonio porque por la zona en la que él vive, pues era un tiradero de cuerpos, ¿no, Sí, Arturo? se dice que es... Bueno, no se dice. Cuando llegó mi abuelito era parte de un grupo que era de los Dorados de Villa. Que aquí vienen también, por cierto, las Los camisas Dorados doradas. Sí, mi abuelito, de hecho, por ahí anda su credencial de los Dorados de Villa. Entonces, a ese grupo le dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a acá a mover terrenos. Anexarnos unos terrenos, ¿no? Que son federales, pero nos los va a liberar desarrollo territorial. Pues llegan, se plantan, todo, se hace la comunidad. Viene la etapa de regularización, como cualquier abogado lo sabe. Pues, mueve sus influencias, llega el gobierno, regulariza, da escrituras a lo pendejo. Y ya, pues obviamente había niños que necesitaban primarias. Construyen la primaria y son los primeros casos con cimientos. En la excavación salen osamentas de la primaria. Dicen papá que eso lo vio él. Osamentas. O sea, eso es cierto, Previo era una zona militar. De hecho, en los límites de la Ciudad de México hay una micro de las amarillas que dice ZM. Esa ZM significa zona militar. Junto con pegado con lo que estás diciendo entra mucho lo de los ataúdes en las construcciones de los puentes, ¿no? O sea que se tenían que poner se sacrificaban personas porque si no el puente se iba a caer, esas cuestiones. Los muertos de las carreteras, ¿no? De que igual en una carretera se tiene que morir alguien sí o sí y tienes que sepultarlo bajo la carretera para que
como dices, no hay accidentes o no se caiga, cosas por el Es estilo. una cosa oscurísima también. Es que sí existe espiritismo en el ejercicio del poder. Ah, claro, y eso, ¿sabes a qué me remite? Hay dos cosas. La primera es muy directa, eso que es lo de la paca, güey. Y aquí viene. Y eso recordarán, yo más o menos, que es una señora que ahora está en Santa Marta, ahí está presa, que era la bruja de cabecera de Salinas de Gortari. Y del procurador, y hay una factura que le giró la entonces Procuraduría General de la República por encontrar a un secuestrado, un cadáver. O sea, está muy cabrón hasta qué punto está imbuida el poder político de estas creencias, ¿no? Desde Madero, que aquí te viene también el espiritismo de Madero. Yo tenía un informador que pasó mucho, pero con Enrique Peña Nieto, que tenía ahí su séquito de espiritistas / psíquicos, que sí le estaban diciendo de muchas cosas, pero no era para él, sino para todos sus allegados. También es sabido que Adolfo Ruiz Cortines era extremadamente supersticioso y que también tenía a una especie de chamán que lo asesoraba en las decisiones de su gobierno. Yo puedo ser contratado para cualquier tipo de cosas, no pasa absolutamente nada. Después de que nos burlamos de AMLO y los Donkey Shows, no creo que te quiera contratar nadie. Rayos. Además ya tienen a sus... Ellos ya tienen a sus chamanes, no te preocupes. Obviamente. Ahí van oportunidades de trabajo, señores. Oportunidades de Fíjate trabajo. que hablando de la clase política mexicana, aquí hay un chingo, Hay muchas. Bueno, es que... El mismo ejercicio de la política creo que da para eso, ¿no? Precisamente como no está tan esclarecido cómo llegan, cómo se ejerce, como la política se nos ve tan alejada, también da para pensar eso, ¿no? Hay uno que había visto, pero no lo encuentro. Lo había visto, es el Plan Maestro 1996-2106. Que básicamente lo que están diciendo es que desde el 96 hasta el 2106, todos los presidentes que pasen por México no son más que títeres, porque se tiene la intención de que México sea ya absolutamente una colonia de Estados Unidos. O más bien que todos los estados de México sean estados de Estados Unidos. Ajá, es que convierta a fin de cuentas parte del territorio de Estados Unidos. Parte de la Unión, mucho ¿no? Con la de las Águilas Negras, que No, las Águilas Negras es otro pedo. Es algo que es algo que se le adjudica a José Vasconcelos, ya que él tenía mucha afinidad con esta ideología nazista, en donde él buscaba prevalecer a lo indígena y exterminar los rasgos de la hispanidad. la limpieza hispana. Justamente La por eso el limpieza. lema, ¿no? Del honor por mi raza hablará el espíritu. Sí, este pedo de la raza de bronce pues no era de gratis. Él sí tenía una idea de supremacía racista, pero él la veía a los indígenas. ¿Están de acuerdo que eso es una super chaqueta mental, güey? O sea, eso es una pendejada. acá pregunta súper fácil. O sea, si Vasconcelos estuviera aquí, ¿me hubiera matado a mí? Sí. Y a mí tal vez, pero... No, tú Ay, hubieras no, matado. ay, Yo estoy quemado, güey. Yo era blanco, pero me quemé con el sol. Yo sería gobernador del Estado de México, entonces, güey. Hubieran competido. Tú y Arturo serían los candidatos. O tú serías el que ponga por dedazo a Arturo. Pero Está sí, cabrón esto. sí es cierto eso de que mencionabas, ¿no? Si es una chaqueta este pedo de que no, que hay un plan maestro para dentro de poco, porque suena como la típica teoría gringa del dominio del mundo y nos van a insertar chips y el calentamiento global no existe y pendejadas por el Precisamente estilo, ¿no? de este punto, o sea, cuando lo empecé a ver y todo, o sea, sí, como dices, ¿no? Entra como, es nuestra versión mexicana de los reptilianos, de los Illuminatis y todo, o sea, es como que abarcándola directamente a nosotros. Claro, ¿no? lo O sea, vinculas totalmente con la realidad mexicana. Y sí, aparte, yo creo que ese sí es más bulo, porque no creo que sea necesario hacer una anexión formal. O sea, no es necesario. O sea, México Así ya que está... funciona. Ya somos ya un estado somos- satélite desde la invasión estadounidense en el 47. Y no solamente eso, digo, hablando un poquito a nivel economía y todo, todas las grandes políticas internacionales, si quieres pertenecer a ciertos tratados, tienes que homogeneizarte y hacer lo que te dicen. Claro. Entonces, quieras o no, empiezas a hacer cosas de otros, empiezan a adoptar ciertas formas de política, formas de darse, o como se podría decir, de un camino que a fin de cuentas es como alguien lo está haciendo, ¿no? Y no son reptilianos, no son Illuminatis, estamos hablando de las grandes empresas, los grandes bancos internacionales, que son los que rigen Sí, por cómo supuesto. funciona el mundo. Eso es lo que es real. Eso es real, muy cierto, muy buena observación, Sergio, muy buena observación. Bueno, pero también entra hasta los propios mitos de Estados Unidos, ¿no? Vaya, ¿dónde está el edificio de Cienciología? Aquí en México. Ahí en Hidalgo. Sí, el Metrobús Hidalgo, Frente, sí. frente de la Plaza de la Solidaridad, antes el Hotel Regis. Así es. Ahí Entonces desde ahí se empieza a jalar todo lo que es está. Antes el era mito de la YMCA cienciología. ahí.
Guay. Sí, ese era el edificio de la YMCA. Estamos hablando de cuestiones como de construcción de un país y sociales. Aquí viene otra que tiene mucho que ver y me gusta, que son los estados autónomos. O sea, los estados propuestos dentro de los Estados Unidos mexicanos. Está chingón porque al final responde a una realidad concreta. Al final un estado se supone que es una unidad de cohesión sociocultural. En el caso de México, yo creo que en la mayoría de los países del mundo, los estados no responden de una manera coherente a esta necesidad. Por eso, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que fue decretado por Juárez, o sea, es un estado cultural, por decir un ejemplo, culturalmente muy variado. O sea, no hay una cultura hidalguense, güey. Hay una cultura hidalguense del Valle del Mezquital. Sí. Hay una cultura hidalguense de... El Valle de la zona de Tulancingo. Así es, que es toda la parte de Pachuca y todo eso. Tienen como... No, la de Pachuca y Tizayuca se jalaron a la del Estado de México. Claro. Al final de cuentas tiene esta herencia como... Metropolitana, urbana, sí, claro. Sí, porque ellos no obedecen a esta cultura hidalguense. De hecho, yo recuerdo esta presentación de bailables típicos que hubo el 15 de septiembre, previo al grito de independencia que hizo López Obrador. Hidalgo presentó a fútbol, porque ellos se dicen la cuna del fútbol, Orizaba, puede decir otro pedo. ¿Qué más? Presentaron un bailable. Huasteco. Y los Atlantes de Tula. Y eso es todo lo que tiene Hidalgo. Sí. Otros estados igual que no tienen una conexión tal cual histórico o cultural. El Estado de México. Pues sí, pronto, porque el Estado de México debería ser seccionado. Texcoco, claro. Valle Texcoco tiene su identidad, sí, Valle Totlán tiene su identidad. No es lo mismo un mexiquense de Texcoco que uno de Chaltepec, por ejemplo. Por ejemplo, Toluca o de Loro. Los tolucos, ellos dicen, sí, soy mexiquense. Y los que viven en Ecatepec, en Nezahualcóyotl de Texcoco, dicen, no, mi madre, yo soy chilango. Sí. Chinga tu madre, tú no eres de la ciudad. Chingan a su madre, no son de la Ciudad de México. Ustedes entonces, son precisamente viene esa cuestión de los estados propuestos, ¿no? Y aparte también hay una teoría de estados que se pueden formar a partir de eso, es lo que estoy mencionando. El estado de la Laguna. El estado de la Huasteca. El de Tierra Caliente. Y el del Soconusco. Y el Anáhuac. También. El Valle de Anáhuac, que integraría Ecatepec, Nesa y... Sí, que es toda la zona metropolitana. No hay más. Incluso sacas las delegaciones del sur, las alcaldías del sur, güey. Porque pues no son culturalmente cohesionadas con el resto. Milpalta no sé. Xochimilco tiene su propia identidad. Sí. Incluso en la carretera Huastepec, la libre, hay un letrero para Xochimilco 5 kilómetros, Ciudad de México 16 kilómetros. Sí, por supuesto. Bueno, no nos vayamos más lejos, el municipio libre de Aragón. ¿Cuántas propuestas no ha hecho para que Aragón sea o una alcaldía aparte o un municipio? De mi lado del estado está la propuesta de hacer el municipio de San Juan Citlaltepec, güey. Escindido de Zumpango. Porque es una onda muy Porque Zumpango es muy grande. Sí, güey, es muy grande, muy grande. Entonces así los estados. Tierra Caliente, que ocupa porciones del Estado de México, de Guerrero y de Michoacán. La Laguna, que ocupa porciones de Durango y de Coahuila. La Huasteca, que ocupa un cachito de Hidalgo, un cachito de Veracruz y un cachito de Tamaulipas. San Luis Potosí también. Ah, sí. La herencia, por supuesto. La herencia huasteca está en San Luis Potosí. Bueno, ¿y te sabes cuáles son las capitales propuestas de cada estado? La de Tierra Caliente, no recuerdo. Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano. La de la Laguna, obviamente, sería Torreón. La de Huasteca sería Tampico. La del Soconusco, Tapachula. Es correcto. Y la de la Anáhuac, pues obviamente Ciudad de México. Así es. No puede ser. Esto no está... Suena bien, suena. De hecho me agrada. De hecho yo pondría otro estado. ¿Cuál? El estado del Valle de Texcoco. Y Texcoco y Chalco. Porque no podría integrarse, no lo veo integrado a la zona metropolitana de la Ciudad de México. O sea, a Texcoco tienes que agarrar carretera. Sí, existe la carretera. Y tiene su identidad Texcoco. Sí, Texcoco claro. tiene su centro cultural, su identidad, sus costumbres, su propio distrito judicial. De hecho, no sé si viste el mapa del Segundo Imperio, que no eran 32 entidades, sino que eran 40 y tantas, ¿no? Y aquí vienen 78 prefecturas y 3 capitanías. Exactamente, que estaba el estado de Iturbide, el estado de la Huasteca. Sí, o sea, muchas propuestas. Pero esas cuestiones ya sí tenían más coherencia cultural que lo que tenemos ahora. Sí, porque fue a final de cuentas un estudio histórico, social y cultural que realizaron en la época que Maximiliano propuso como nueva división política. Y aquí viene la pregunta obligada, ¿por qué no se hizo? Porque Juárez cuando llegó dijo, saques a la fregada todo lo que sea Maximiliano. Regresamos a la masonería, había varias fracciones que estaban pugnando el poder político y Juárez representaba una, Maximiliano representaba otra. Y también hay una conspiración de que Juárez no mató a Maximiliano. No, ¿y qué viene? ¿Y por ser mencionar? hermano el tema de Justo Armas, güey. Y la famosísima de que a Benito Juárez lo mataron. Sí, claro. De que fue envenenado, de que no murió de angina de pecho, sino que fue envenenado por lo repentino y lo secreto de su muerte. Pero ¿con qué habrán envenenado a Juárez, güey? ¿Con gotas para los ojos como a Espectrito y a la Parquita, güey?
Es lo que yo más pienso que pudo haber sido, güey. Fuera broma, sí hay... Le echaron arsénico en su danonino. Fuera broma, sí hay medicamentos o hay tóxicos que sí pueden simular una angina de pecho y un infarto. Porque si tú ves la máscara mortuoria de Juárez, no se ve como alguien que murió por una enfermedad respiratoria, sino de alguien que agonizó. Sí, que estuvo sufriendo bastante. Ajá, sufrió en sus últimas horas de muerte. Pero bueno, siento que esto se está poniendo un poco político, ¿no? Sí, vamos a hacer un poco a Justo Armas, porque es una historia que me encanta. Okay. ¿Qué tanto saben de esto? No. Ni idea, ¿no? Fallo. Perfecto, sí, René. A ver, explícame porque no te topo el nombre, pero si me dices la pero sí lo vieron aquí. Sí. Pero no sabía quién era. No. Bueno, perfecto. Justo Armas, resulta ser que en el Cerro de las Campanas no mataron a Maximiliano. Ahí empieza la historia de Justo Armas. Y él fue exiliado y llegó a El Salvador. Con ese nombre. Sí. Y existe... Porque sí, no te topaba el nombre, pero sí la circunstancia de que a Maximiliano te perdonaron la vida. Sí, claro. Llega a El Salvador y ahí se radica. Y es un hombre porque un día aparece de la nada en la alta sociedad de San Salvador. Es un señor que aparece de la nada. Hasta hay una foto. Y en la foto ves... pues ahí está. Justo Armas. Es un señor que empieza a ganarse la vida enseñando modales y etiqueta. Y siempre se le identificó como que hablaba muy afrancesado y todo ese rollo. Y siempre andaba descalzo. Y cuando le pregunto, ¿y por qué? Porque él había hecho un voto de andar descalzo el resto de su vida porque salvó su vida en una ocasión que nadie sabe. Entonces toda la teoría esta sí es una teoría real conspirativa. Sí, y documentada. Sí, tal cual. Tal cual es una conspiración, la de Justo Armas, que era en realidad Maximiliano. Ahora, ya se desmintió. Porque las caras ya en un análisis más profundo no dan. Pero muchos años se manejó así, que Justo Armas en El Salvador, y es algo que cualquier salvadoreño lo sabe, güey. Pero esa es la historia de Justo Armas. Entonces, está interesante. Digo, esa es una teoría de conspiración bastante buena y puede aplicar como muchos famosos realmente que nosotros vemos, ¿no? Es lo que te iba a comentar, este programa está poniendo muy político, yo sé que a nuestro público no le gusta la política y que quieren ver algo más entretenido. Hay muchas teorías de conspiración del medio del espectáculo. Mencionamos brevemente el pedo del catálogo de Televisa, ¿no? Pero está el mito famosísimo de que Pedro Infante no murió en el accidente de avión. Sí. De eso vamos a hablar en un momento más. Se quedan en DPC Podcast con el altavoz normal. Estás escuchando DPC Podcast. Continuamos, es el último bloque de DPC Podcast, episodio número 1, temporada número 9. Espero que hayas llegado a este punto. Y si es así, te agradezco muchísimo. De verdad, estamos repartiendo muy buen rato aquí, toda la convivencia con la gente de El Altavoz Normal. Y vámonos ya con el último bloque. Estuvimos haciendo un pequeño break donde sacamos un chingo de cosas que no son... unas pendejadas 100% y otras cosas que no son conspirativas, son verdades. Pero al final creo que fue un buen ejercicio. Es un buen ejercicio porque nos da precisamente... recapitulando la introducción acerca de cómo la cultura pop de México es una reminiscencia de esos antiguos mitos fundacionales y cómo al final el ser humano siempre busca explicarse las cosas, aunque sea con cosas bien idiotas, pero siempre buscamos el porqué de ello. Es parte del mismo desarrollo histórico, ¿no? O sea, darle un sentido a dónde llegaste, a dónde vas y de dónde viniste, ¿no? Es parte de la misma historia. Muchas cosas de la historia también dan esos huecos, ¿no? Nos dejan para pensar precisamente todo lo que hemos hablado hoy. Quizás un poquito fuerte la palabra, pero la ignorancia fomenta esta parte, ¿no? El ignorar lo que pasó al 100% y como dices, estos huecos, estas brechas, dan la oportunidad de llenarlos con cualquier cosa. Y a veces incluso aunque la verdad la tenemos de frente, es de no la escucho porque yo considero que la verdad es esta. Bueno, está la teoría de la Gestalt, donde cuando tú tienes diferentes datos, tú por ser tú mismo una persona, quieres cerrar todo en un ciclo, que tenga una idea coherente. Aparte creo que es un ejercicio de creatividad y como de cierta autorrealización, decir, güey, pues es que es por esto. Entonces, incluso aquí mismo podríamos inventarnos una, ¿no? Sí, querer descubrir el hilo negro. Ajá. No sé, por ejemplo, que el América lo financia la FIFA, ¿no? Ajá, güey. Bueno, es más, se podría hacer un meme, una propia versión con teorías bien estúpidas, y estoy seguro que se hace tan viral, güey, como original, ¿no? Y eso suena bien, ¿eh? América es controlado por la FIFA. O pones, las papas Sabritas son del diablo, o alguna pendejada así, güey. Nos van a tiene orines. Ándale. ¿Sabes cuál sí me acuerdo ahorita que mencionan?
Pero eso fue una pendejada. Que según que en las Bonais, que las hacían con caca, güey. O sea, ¿te acuerdas de eso, René? Sí, güey, sí. No, yo la que he escuchado es que que llegan a aventar trabajadores a las tolvas de la coca en ritos satánicos para que tenga su sabor tan adictivo. Yo me quedé con que desaparecían dedos, güey. Yo me quedé con el güey que se cayó, un enfermo de sida se cayó un tanque de refresco. Un enfermo de sida, güey. Y que ya, güey, el pinche refresco con sida, güey. No, man. Ya te vas a contagiar, ¿no? Obvio. Por empezar tomado. Ajá. Y luego, bueno. ¿Cómo es un pedo de las pinches, las frutas inyectadas con sangre con sida, güey? Cierto, tiene. Como dice Sergio, a final de cuentas es parte de la ignorancia, que no es a propósito, sino es un miedo a tratar de enfrentar una verdad que tal vez nos incomode, que nos moleste, pero... Sí, buen punto. Tal vez, como dices, es más reconfortante una mentira solución total, que una verdad que te deje más dudas todavía. Entra como esta parte en la religión, como cuando dices, es que me pasó esto, en vez de que digas, pasó por estas circunstancias, lo más sencillo a veces es decir, Milagro. es que fue un milagro o fue porque Dios así lo quiso, ¿no? O sea, Exactamente. Es un clásico. Pero, como estabas mencionando esto de la cultura pop, Epi, me parece algo muy importante que hemos dejado de lado. El mundo de la farándula también nos da para muchas historias de teorías conspirativas. Sí. La más famosísima que mencionamos en el bloque anterior y se quedó pendiente, Pedro Infante no muerto. Sí, Bueno, ya murió. ya murió, dicen que murió como hace 5 años. En el 2017 más o menos, porque de hecho incluso hay un reportaje de TV Azteca que está totalmente libre en YouTube, con incluso imágenes comparativas, de que un tipo de Sinaloa llamado Antonio Pedro tenía la misma edad de Pedro Infante en ese entonces, la misma voz y la misma estructura facial. Y el tipo, cuando le preguntas de dónde viene, por qué canta, no responde nada. Es muy celoso de su origen y todo ese pedo. Entonces no sé si realmente sea eso o el mismo tipo alimenta su leyenda, ¿no? Porque viene la historia de que Pedro Infante se acostó con la esposa de un entonces político importante. Algunos dicen Miguel Alemán, otros no dan nombres. Pero al capo al que le encomendaron a matarlo era fan de Pedro Infante y dijo, no mames, yo no voy a matar a este güey. Entonces le perdonó la vida y buscaron un señuelo para aparentar la muerte de Pedro Infante. A mí se me ocurre que Básicamente fue Blancanieves, pero versión mexicana. o la falsa muerte de Elvis. Porque Pedro Infante, pues es una especie de Elvis. Porque han habido varios Elvis mexicanos. Sí. Entonces Pedro Infante no murió, Juan Gabriel no murió. Esa fue reciente, el año pasado su manager estaba chingue y chingue de que iba a volver de la tumba a hacer un concierto. Sigue chingando que va Sí, a volver. güey. Y pidió dinero y no sé qué, ¿no? Ajá. Como si fuera necesario. ¿Quién más no murió? Mi gran patrona, mi gran señora, la diva, Jenny Rivera, güey. Jenny Rivera no murió, güey. Y eso también desde un principio se dijo, ¿no? Cuando pasó en los años siguientes, ¿cuántos años tiene que falleció Jenny, güey? Murió en 2012, en diciembre. 2012, Fue el 11 de diciembre, viejo. 11 de diciembre. Porque fue unos días después de que Peña Nieto ascendió a la presidencia. Ah, vale. Y ya sabes, yo estaba en ese entonces en el La pedo de los chairos. cortina de humo. ¡Cortina de humo! El gobierno fingió su muerte para encubrir el fraude electoral y cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces ahí te acuerdas. Sí, me sé perfectamente la historia. Entonces, hay varias teorías, ¿no? Yo la que conozco es de que Jenny Rivera era un dedo de un capo. Sí. O sea, ella era la informante de un capo poderoso y el rival de este güey. ¿Sabes de quién? De Edgar Valdés, güey. Sí. ¿Neta? Sí, porque se supone, bueno, no supone, se dice o se sostiene que, como todos sabemos, los artistas de regional llegan a estar amenizando eventos de campos y ese pedo, que ella estuvo en un evento de Edgar Valdés y que él la humilló y que él la trató de la chingada enfrente en su fiesta, güey. Entonces que ahí quedó con ese rencor y que hasta, según que le dijo, esto no se va a quedar así, y lo puso. Eso es lo que yo por ahí vi. Ajá. Órale. Sí, que fue con él, güey, con Edgar Valdés. Y hace poco pasó algo que todos vimos, de que en realidad se convirtió en youtuber, güey. ¿Ya vieron ese pedo? No. Ah, ¿no? ¿Tú no? No. Bueno, es que vi un hilo en Twitter. Ahora estamos como que se viene una época de que todo va a ser con hilos de Twitter. Ajá, Sí, no, Twitter está alimentando este programa. Gracias, Twitter. Gracias, Twitter. Por Sí, hacernos sí. el programa. Sí, por supuesto. Y gracias, Pachán, también. A todos Fue esos como gordos si- sin amor, dispachan. Que fue la siguiente, güey. Jenny no murió, que fue un testigo protegido precisamente para la detención de Edgar Valdés y su extradición y todo ese rollo, güey. Y apareció un canal que se llama
Ay, no tengo el nombre ahorita. Búsquenlo. Cooking with no sé qué, güey. Que es un canal de recetas. Pero este canal no es... O sea, no sale la persona, güey. Solo salen las manos y la voz. Y si escuchan la voz, güey, es la voz de Jenny Rivera. Es la voz de Jenny Rivera, güey. Incluso si tú te metes al Instagram del canal... Ah, pues ahí está, ya lo estoy viendo. Cooking with Cook. Ajá. Que es, sí. Tú te metes al Instagram, güey, y en relacionados, porque ya ves que sigues a alguien, son todos los miembros de la familia Rivera, güey, que te aparecen como relacionados. Si sigues esa cuenta, que puedes seguir también, güey. Entonces, ahorita por lo que veo, René ya reactivó sus videos, porque cuando yo vi el hilo, todos los videos estaban privados, güey. Menos uno. De hecho, el canal igual está tumbado, solo hay un video resubido por otro canal. Ah, sí. Que es como una cuenta tributo. Sí, claro, donde es la persona dueña de ese canal de cocina, está diciendo, güey, yo no soy Jenny Rivera, dejen de estar chingando. Ah, es el único que está disponible. Ajá, que dice, dejen de molestar. Y es la voz de Jenny Rivera, güey. De verdad. O sea, no sé qué pedo con esto, porque esto sí es como que lo último, lo más nuevo en teorías conspirativas. Pero tú ves el canal, ves el video y escuchas la pinche voz de Jenny Rivera diciendo que no es. O sea, está por favor, cabrón, no güey. soy yo. Entonces todo casa, güey, porque si es un canal donde no sale la persona, que salen solo las manos y la voz es de Jenny Rivera, y si ves su Instagram y te aparecen todos los miembros de Lupillo Rivera y Chiquis Rivera y todo ese rollo, güey, ¿qué pedo? O sea, yo creo que sí es una cosa falsa. Carlos, calmado. Yo sé que es impactante esta noticia, pero... Güey, está viva, güey. La Pero sí te da que pensar porque las pruebas son muy tangibles, güey. O sea, tú escuchas y es la voz de Jenny Rivera. Es la voz. Es que pon tú que sí sea y todo, o sea, si ya te estás metiendo en medios digitales, está muy cañón que cubras tu identidad cuando estás abarcando esto, ¿no? O sea, lo siento, chamán, pero pronto van a saber quién eres. Estoy casi seguro. no. Te van a parar en la cara a pedir autógrafos o aventarte calzones. Lo que sea primero. Yo no tengo problemas. Bueno, mientras no sean calzones XXXXL, viejo. Y hablando No pasa precisamente... nada, no pasa nada. ¿El narco? Y hablando precisamente del narco, hay una teoría muy importante, más bien muy curiosa, sobre el vínculo de Joan Sebastián con el narcotráfico de Guerrero. De entrada, nosotros sabemos que Joan Sebastián pertenece a la familia Figueroa y es una de las familias más poderosas de este estado, a tal grado que tiene su propio municipio, Huitzuco de los Figueroa. Claro. Pero se tiene este rumor de que Joan Sebastián era como que el tapadero para hacer la lavadera de dinero a costa de la trata de personas que hacían los Figueroa. ¿Era la cara visible? Ajá. ¿De los figuras? Sí, pues necesitas una cuenta de esa, porque el gobierno para las grandes mafias no busca la mano que recibe, sino la mano que gasta. Entonces es la mejor forma de hacer inteligencia financiera. Claro. Quien de repente no tiene ni un peso y ya trae un Mercedes, ya compró 3 propiedades, y dices, a ver, repórtame. Entonces, si es alguien relativamente de famoso al calibre de Joan Sebastián, pues no es tan raro que salgan cantidades de dinero grandes. Es como este pedo cuando vincularon a Julián Álvarez y a Rafael Márquez con una cuenta de un narco, ¿no? O sea, lo mismo. Son lo mismo. Utilizados son sus cuentas que probablemente ellos ni siquiera estaban enterados, pero que los utilizaron para lavar dinero. Yo creo que este tema en particular tiene para mí como una conclusión muy, muy, muy chida. Todo lo que sabemos o lo que se rumora es mucho. Entonces, por lo tanto, lo que no sabemos es aún mayor. Que en concordancia con el meme, que es el iceberg, lo visible y lo no visible. Entonces, ¿qué tanto es lo que se desconoce? ¿Qué tanto es solo desinformación? ¿Qué tanto solo son cajas chinas? ¿Qué tanto, güey? O sea, este país es complejo, esta cultura es compleja, güey, y mientras nosotros nos estuvimos recreando, hablando de todo un poco, o sea, realmente debe existir algo que subyace ahí, que es bien real y que nunca vamos a conocer, güey. Está cabrón. Eso yo creo que es la principal conspiración de todas, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos, güey? ¿Y qué es lo que tanto realmente queremos saber? Eso es cierto, o sea, a fin de cuentas, entre más sabes, te das cuenta que menos sabes. ¿Y qué tan preparado estás para conocer la verdad, no? Y para enfrentarla, porque al final siempre cuando hay algo detrás del telón es lo que mueve a los títeres. ¿Qué tanto quieres conocer a los titiriteros? Sobre todo ahorita que hay muchísima información vía digital. Claro. Entonces, ¿qué es verdad y qué no? Sobre todo por los fake news y todo esto que se está dando muy en boga. Yo creo que afecta a todo esto también. Que dices, ¿qué es real, qué no y qué se lo inventaron?
Porque puedes poner una noticia y por se supuesto, viraliza completamente. Por supuesto. Es algo bien interesante y bueno, yo creo que ahí vamos a quedar. Porque no queremos que nos busque ni la DEA, ni la CIA, ni el MI6, ni nadie. Ni los Que me reptilianos. un WhatsApp del FBI que dice no se muevan porque ya vamos con los helicópteros. Dice Norberto Rivera, y ahí quédate cabrón, tengo tu ubicación, entonces mejor ahí vamos a dejarle. No quiero hacerte correr, güey. No quiero correr yo. Muy bien, bueno, pues esto fue una charla muy amena. Realmente así es más como que lo veo yo. Me pareció maravillosamente inaugurar mi 9ª temporada de Pronto Canto Podcast con estos invitados de lujo, con este tema tan interesante, tan ameno. Y pues nada, que yo quiero agradecerles de verdad la gentileza, las facilidades, la disposición, muchachos. Gracias de verdad. Unas palabras ya para irnos, vámonos, porque esto está cabrón. Pues nada, más que nada agradecerte por darnos otra vez la oportunidad de ahora aparecer nosotros en tu plataforma. Y pues los invitamos a los seguidores de Picántico a que se pasen al altavoz anormal. Tenemos programas de todo, literalmente. Al final, sabes, Epi, que esta es tu casa, siempre eres bienvenido, eres... Gracias, viejo. Nuestro padrino, así te vemos. Gracias. Gracias por invitarnos. Es una experiencia muy reconfortante el poder platicar, el tener otro formato, experimentar otras formas y aparte pues quedamos ahí pendientes, siempre va a haber información, nuevos temas, nuevas cosas, entonces tú eres bienvenido. Gracias. Ya sabes, cuando quieras. Te agradecemos pues, que vengas acá, dices, no, pues son las infraestructuras de la altavoz normal. No te preocupes, tú puedes utilizarlas cuando tú quieras, nada más échanos una llamada, lo que quieras y va. Muy bien, gracias. Esta dupla ha sido increíble y creo que vale la pena que se repita, además de esta segunda ocasión. Muchísimas gracias. Gente, gracias por escucharnos y pues vámonos. Gracias a todos Anormal, gracias René, gracias Arturo, gracias Carlitos, Sergio. Y gracias a ti también por escuchar este episodio, el primero. Y como mencionaste, Sergio, espero que no sea el único, tanto ustedes aquí como yo en el suyo. Esto ha sido todo. Yo soy Dan Rojas, mejor conocido como El Picántico. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Sí!